Capítulo I. El yoga del occidente. Son muy pocos los estudiantes de ocultismo que sepan algo verdadero acerca de la fuente madre de donde brotó su tradición. Muchísimos de ellos hasta ahora ignoran que existe una tradición occidental. Los eruditos o investigadores meramente intelectuales se sienten perplejos ante la multitud de callejones sin salida y otras defensas de que se han valido tanto los iniciados antiguos como los modernos para ocultarse y despistar a los demás, hasta tal punto que muchos de aquellos han concluido por afirmar que los pocos fragmentos que nos ha legado la antigüedad son pura fantasía o han sido fraguados. Mucho les sorprendería saber que esos fragmentos, completados por ciertos manuscritos, que jamás han salido de manos de los iniciados, y la tradición oral de sus claves han sido transmitidos continuamente en las escuelas de iniciación hasta nuestros días y se emplean como base de todo trabajo práctico por el yoga del occidente. Los adeptos de las razas cuyo destino evolutivo ha sido el de conquistar el plano físico, han creado una técnica yógica propia que se adapta frecuentemente a sus problemas especiales y a sus necesidades peculiares. Y esta técnica está basada en la nominalmente conocida pero no comprendida cábala de la sabiduría de Israel. Podría preguntarse por qué las naciones occidentales tienen que buscar en la cultura hebrea su tradición mística. La contestación la comprenderán muy fácilmente todos aquellos que estén familiarizados con la teoría esotérica concerniente a las razas y subrazas. Todo tiene una fuente, un origen. Las diferentes culturas no surgen de la nada. Las simientes de cada nueva fase de la cultura deben surgir necesariamente de la precedente. Nadie puede negar que el judaísmo fue la matriz de la cultura espiritual europea, si se recuerda que tanto Jesús como Pablo eran judíos. Ninguna otra raza que no fuera judía podía servir de base para la nueva dispensación, porque ninguna otra raza era monoteísta. El panteísmo y el politismo tuvieron su día, y ahora se necesita una cultura nueva y más espiritual. Las razas cristianas deben su religión a la cultura judía, de la misma manera que las razas budistas del Oriente deben la suya al hinduismo. El misticismo de Israel es el que suministró los fundamentos del ocultismo occidental y es el que forma la base teórica sobre la que se desarrolla todo el ceremonial. Su famoso jeroglífico, el árbol de la vida, es el mejor símbolo de meditación que poseemos, porque es el más comprensible. No es nuestra intención escribir un estudio histórico de las fuentes de la cábala, sino más bien enseñar el uso que se hace de ella por los estudiantes modernos de los misterios, porque si bien las raíces de nuestro sistema están en la tradición, no hay razón alguna para que quedemos esclavizados por ella. La técnica que se está practicando actualmente es algo que está en pleno desenvolvimiento porque la experiencia de cada trabajador la va enriqueciendo y se convierte así en parte de la herencia común. Tampoco es necesario para nosotros hacer ciertas cosas o sostener determinadas ideas porque los rabáis que vivieron antes de Cristo hayan tenido ciertos puntos de vista. El mundo ha seguido su marcha desde entonces y nos encontramos bajo una nueva dispensación. Lo que entonces era verdad en principio, lo sigue siendo ahora y, por lo tanto, es del mayor valor para nosotros. El cabalista moderno es el heredero de los antiguos cabalistas, pero tiene que reinterpretar la doctrina y formular nuevos sistemas a la luz de la dispensación actual, si es que la herencia que ha recibido representa un valor práctico para él. No proclamamos tampoco que las enseñanzas cabalísticas modernas, tal como las hemos aprendido, sean idénticas a la de los rabáis precristianos, pero sí podemos afirmar que son descendientes legítimas de aquellos, con el desarrollo que ha sobrevenido después, naturalmente. Cábala mística. Dion Fortune. Cuanto más cerca nos encontramos de la fuente, tanto más pura es la corriente. Para descubrir los primitivos principios no es necesario ir al manantial mismo, un río recibe el caudal de muchos afluentes en su largo curso, y esto no significa, necesariamente, que ellos contaminen las aguas originales. Si deseamos descubrir si son puras o no, no tenemos más que compararlas con primera corriente original, y si la prueba es satisfactoria no hay ningún inconveniente en que se mezclen sus aguas y aumenten el caudal de la corriente. Lo mismo ocurre con la tradición, lo que no es antagónico es completamente asimilado. Debemos probar siempre la pureza de una tradición refiriéndonos a sus primitivos principios, pero también debemos juzgar la vitalidad de la misma comprobando su poder de asimilación y desarrollo. Solo la fe muerta no es influida por el pensamiento contemporáneo. La corriente original del misticismo hebreo ha recibido muchísimos afluentes. Vemos su culminación entre los adoradores nómadas, de los astros, de la antigua Caldea, donde Abraham, en una tienda, rodeado por sus rebaños, oyó la voz de Dios.
Pero el mismo Abraham tiene un segundo plano nebuloso en donde se vislumbran vastas formaciones. La misteriosa figura del gran rey sacerdote, nacido sin padre y sin madre y sin descendencia, que no tuvo ni principio ni fin de su vida, le administra la primera cena eucarística de pan y vino después de la batalla con los reyes en el valle, los siniestros reyes de Edom, que gobernaban antes de que hubiera un rey en Israel, cuyos reinos eran fuerzas desequilibradas. De generación en generación podemos trazar el intercurso de los príncipes de Israel con los reyes sacerdotes de Egipto. Abraham y Jacob fueron allí, José y Moisés estuvieron íntimamente asociados con la corte de los adeptos reales. Cuando leemos que Salomón se dirigió a Hiram, rey de Tiro, pidiéndole hombres y materiales, y que Daniel fue educado en los palacios de Babilonia, pensamos también de que los famosos misterios de Tiro deben haber sido accesibles a los iluminados hebreos, y nos damos cuenta de que la sabiduría de los magos debe haber influido profundamente en el esoterismo del pueblo de Israel. Esta antigua tradición mística de los hebreos poseía tres escrituras, los libros de la ley y los profetas, que se conocen como el Antiguo Testamento, el Talmud o colección de comentarios eruditos sobre aquel y la Cábala, o interpretación mística del mismo. De estos tres libros, los antiguos rabáis decían que el primero era el cuerpo de la tradición, el segundo su alma racional y el tercero su espíritu inmortal. Las personas ignorantes pueden leer con provecho el primero y los eruditos pueden estudiar el segundo, pero los sabios son los que meditan sobre el tercero. Es realmente muy extraño que el cristianismo no haya buscado las claves del Antiguo Testamento en la Cábala. En los días de nuestro Señor existían tres escuelas de pensamiento religioso en Palestina, los fariseos y saduceos, de los que se habla frecuentemente en los evangelios, y los esenios, a los que nunca se hace referencia. La tradición esotérica afirma que el niño Jesús ben José, cuando fue reconocido en todo su valor por los eruditos doctores de la ley, que le oyeron hablar en el templo, a la edad de 12 años, fue enviado por ellos a la comunidad de los esenios, próxima al Mar Muerto, para ser educado según la tradición mística de Israel, donde quedó hasta que fue a Juan para ser bautizado en el Jordán, antes de comenzar su misión, a la edad de 30 años. Sea como fuere, el hecho es que la cláusula final del Padre Nuestro es cabalismo puro. Malkut 14 el reino, Jod, el poder, y Nazaret, la gloria, forman el triángulo básico del árbol de la vida, con Yesod, el fundamento, o receptáculo de las influencias, como punto central. El que formuló esa oración conocía la Cábala. El cristianismo tuvo su esoterismo en la gnosis, que tanto debía al pensamiento griego y egipcio. En el sistema de Pitágoras vemos una adaptación de los principios cabalísticos al misticismo griego. La sección exotérica, organizada por el Estado de la Iglesia cristiana, persiguió y aniquiló a la sección esotérica, destruyendo todos los vestigios de su literatura, tratando de borrar hasta el recuerdo mismo de la gnosis, de la historia humana. Se recuerda que los baños y los hornos de Alejandría fueron alimentados durante 6 meses con los manuscritos de la gran biblioteca. Es muy poco lo que nos queda de la herencia espiritual de la antigua sabiduría. Todo lo que sobresalía del Cábala mística. Dion Fortune. Suelo, por así decirlo, fue completamente arrancado, y solo excavando las arenas que cubren los antiguos monumentos se ha podido recuperar o descubrir los fragmentos que poseemos. Solo hacia el siglo XV, cuando el poder de la Iglesia comenzó a debilitarse, algunos se atrevieron a escribir algo sobre la sabiduría tradicional de Israel. Los eruditos declaran que la Cábala fue fraguada en la Edad Media, porque no pueden descubrir retrospectivamente la sucesión de la serie de manuscritos primitivos, pero todos los que conocen la manera de trabajar de las fraternidades esotéricas saben perfectamente que toda una cosmogonía o psicología puede ser transmitida por medio de algún jeroglífico que no signifique absolutamente nada a los no iniciados. Estas antiquísimas cartas o imágenes podían ser transmitidas de generación en generación, dándose la explicación necesaria solo verbalmente, de manera que la verdadera interpretación no se perdiera jamás. Cuando existía alguna duda en la aplicación de algún punto oscuro, se hacía referencia al jeroglífico sagrado, y al meditar sobre él se despertaba todo lo que la meditación de las generaciones anteriores había encerrado en él. Es muy sabido por los místicos que si una persona medita en un símbolo con el cual hayan sido asociadas ciertas ideas en el pasado, obtendrá acceso a dichas ideas, aunque ese jeroglífico jamás le haya sido explicado por los que han recibido la tradición de labios a oído. La fuerza temporal de la Iglesia sirvió para expulsar a todos los rivales de ese campo y destruir todos sus vestigios.
Sabemos muy poco de las simientes místicas que brotaron para ser tronchadas durante la Edad Negra, pero el misticismo es inherente a la raza humana, y aunque la Iglesia hubo destruido todas las raíces de la tradición en su alma colectiva, los espíritus elevados que quedaron redescubrieron la técnica anímica para aproximarse a Dios y desarrollaron un yoga propio, muy parecido al Bhakti Yoga del Oriente. La literatura católica es muy rica en tratados de teología mística que revela la pobreza de un sistema que carece de la experiencia acumulada en una tradición. El Bhakti Yoga de la Iglesia Católica solo es adecuado para aquellos cuyo temperamento sea de naturaleza devocional y emotiva y que encuentre su más fácil expresión en el sacrificio de sí mismo por el amor. Pero no todos los seres humanos tienen ese temperamento, y es una desgracia que el cristianismo no pueda ofrecer a sus aspirantes una serie de sistemas adecuados a sus necesidades y aptitudes. Como el Oriente es muy tolerante y sabio, por eso ha creado una serie de sistemas yogi, que cada cual puede seguir con exclusión de todos los demás, sin que por ello pueda negarse que los otros métodos también conduzcan a Dios a aquellos que lo siguen. A consecuencia de esta limitación deplorable de nuestra teología, los aspirantes occidentales suelen recurrir a los sistemas del Oriente. Para aquellos que puedan vivir en las condiciones que rigen en el Oriente y que puedan practicar bajo la supervisión inmediata de un gurú, ese recurso podrá ser satisfactorio, pero rarísimas veces produce resultados cuando se siguen los distintos sistemas sin más guía que un libro o en las condiciones comunes que rigen la vida en el Occidente. Por esta razón es que recomendamos a las razas blancas se atengan al sistema occidental tradicional, que está admirablemente adaptado a su constitución psíquica. Este sistema da resultados inmediatos y, si se practica bajo la supervisión adecuada, no solamente no perturba el equilibrio mental o físico, como ocurre con frecuencia cuando se emplean sistemas inadecuados, sino que aumenta extraordinariamente la vitalidad. Justamente esta vitalidad peculiar de los adeptos es lo que dio origen a la tradición del elixir de vida. En nuestra vida hemos conocido cierto número de personas que podían ser consideradas como adeptos, y siempre nos llamó mucho la atención la extraordinaria vitalidad que parecían poseer. Por otra parte, solo podemos confirmar lo que todos los gurúes de la tradición oriental han proclamado siempre: todo sistema de desenvolvimiento psíquico-espiritual solo puede seguirse con seguridad bajo la dirección personal de un instructor de experiencia. Por esta razón, aunque daremos en estas páginas todos los principios de la cábala mística, no creemos que sea de interés dar las claves de su práctica, aunque los términos de nuestras obligaciones nos permitieran hacerlo. Pero, por otra parte, no consideramos justo ni aconsejable introducir intencionalmente errores o velos para cábala mística. Dion Fortune. Despistar a los estudiantes, y en lo que se nos alcanza, todo cuanto hemos escrito es exacto y correcto, aunque pueda, a veces, ser incompleto. Los 32 senderos místicos de la gloria oculta son sendas de la vida, y quien quiera descubrir sus secretos debe recorrerlas por sí propio. De la misma manera que nosotros lo hemos hecho, todos los que estén realmente dispuestos a sujetarse a la disciplina requerida, pueden hacerlo también, y no faltará quien indique el cómo a los verdaderos aspirantes. Cábala mística. Capítulo 2. Elección del sendero. Dion Fortune. Nadie realizará progreso alguno en el desenvolvimiento espiritual si anda de sistema en sistema, utilizando ora algunas afirmaciones del nuevo pensamiento, ora algunos ejercicios respiratorios del yoga, luego posiciones físicas para meditar, para proseguir después con algunas tentativas místicas mediante la oración. Cada uno de esos sistemas tiene su valor, pero ese valor solo es real si se practica el sistema en su totalidad. Constituyen algo así como una calistenia de la conciencia y su fin es el de desarrollar gradualmente los poderes mentales. Su valor no reside en los ejercicios en sí, sino en los poderes que estos ejercicios despertarán si se los practica con perseverancia. Si decidimos emprender seriamente nuestros estudios ocultos, en vez de hacer de ellos simples lecturas de entretenimiento, es necesario que elijamos un sistema cualquiera y lo prosigamos hasta que lleguemos, si no a su objetivo ultérrimo, por lo menos hasta ciertos resultados prácticos y a una expansión definitiva y permanente de nuestra conciencia. Una vez logrado, podemos, con ventaja, experimentar los métodos que se utilizan en otros senderos, formándose así un sistema ecléctico, técnico y filosófico. Pero el estudiante que pretende desde el principio ser un ecléctico, antes de hacerse perito en la materia, nunca será más que un incapaz o un charlatán.
Todo el que tenga experiencia práctica acerca de los distintos sistemas de desenvolvimiento sabe que los métodos tienen que ser adaptados al temperamento, así como al estado de desarrollo de cada estudiante. En el occidente, especialmente, aquellos que prefieren el sendero oculto al místico, generalmente buscan la iniciación cuando se encuentran en un estado de desenvolvimiento que en el oriente se juzgaría absolutamente prematuro, esto es, carente de madurez. Todos los sistemas utilizables en el occidente tienen que tener, en sus grados inferiores, alguna técnica que pueda utilizarse como escalón para esos estudiantes carentes de la necesaria madurez. De otra manera, pedirles que se eleven inmediatamente a las alturas metafísicas es absolutamente inútil, al menos para la inmensa mayoría, lo cual impediría que realmente empiecen por algo. Todo sistema de desenvolvimiento espiritual aplicable en el occidente debe llenar ciertos requisitos bien definidos. Para empezar, su técnica elemental tiene que ser tal que pueda ser fácilmente comprendida por las mentalidades que no tienen absolutamente nada de místicas. En segundo lugar, las fuerzas que pongan en movimiento han de ser lo suficientemente poderosas como para estimular el desenvolvimiento de los aspectos superiores de la conciencia, concentrándolas como para que puedan penetrar en los vehículos comparativamente densos del occidental, que es completamente incapaz de percibir vibraciones sutiles. En tercer lugar, como son muy pocos los europeos, que debido al dharma racial de desarrollo material, tienen la oportunidad o la inclinación a llevar una vida recluida, las fuerzas que se empleen deben ser manipuladas en tal forma, especialmente al principio del sendero, que puedan utilizarse en los breves periodos que el hombre o la mujer modernos tienen disponibles o que puedan subtraerse a sus ocupaciones diarias. C. Debe poseer una técnica que permita concentrar y dispersar rápidamente esas energías, porque es imposible mantener una alta tensión psíquica por algún tiempo en las duras condiciones en que se desenvuelve la vida de los que habitan las ciudades europeas. Regularmente, la experiencia demuestra que los sistemas de desenvolvimiento psíquicos efectivos y satisfactorios para los reclusos producen graves neurosis y colapsos en la persona que los sigue mientras soporta paralelamente el ajetreo de la vida moderna. Tanto peor para la vida moderna, podrían decir algunos utilizando este argumento como motivo para modificar los sistemas de vida occidentales. Nada más lejos de nosotros que suponer que nuestra civilización sea perfecta o que la sabiduría haya nacido o muera con nosotros, pero sí es lógico suponer que si nuestro karma, destino, nos ha hecho nacer en un cuerpo de temperamento racial, es porque esa disciplina o sistema es la que los señores del karma consideran más adecuada para nosotros en esta encarnación, y no adelantaremos nada en nuestra evolución tratando de evadirla. Hemos observado tantos intentos de dedicarse al desenvolvimiento espiritual que no eran más que tentativas para eludir los problemas de la vida, que no podemos menos que considerar con sospecha todo sistema que implique una ruptura con el alma colectiva de la raza. Tampoco nos cábala mística. Dion Fortune. Causa la menor impresión toda dedicación a la vida superior que se manifieste como peculiaridades o excentricidades en la manera de vestir, de conducirse o de cortarse o no cortarse los cabellos. La verdadera espiritualidad jamás se hace propaganda. El dharma racial de Occidente es la conquista de la materia densa. Si nos diéramos clara cuenta de esto, nos explicaríamos todos los problemas de las relaciones entre Oriente y Occidente. Para poder conquistar la materia física y desenvolver la mentalidad concreta hemos sido dotados, como herencia racial, de un tipo particular de cuerpo físico y un sistema nervioso adecuado, de manera parecida a la que en las razas mogólicas o negras han sido dotadas de otros tipos distintos. Es erróneo aplicar a un tipo de construcción psíquico-física los métodos de desenvolvimiento aptos a otra, porque, o bien no producirán resultados, o producirán resultados imprevistos y probablemente indeseables. Decir esto no es condenar los métodos orientales, ni mucho menos, ni menospreciar la constitución de los occidentales, tal como Dios la hizo, sino moralmente declarar que lo dicho en el viejo adagio lo que es carne para un hombre es veneno para otro, es la pura verdad. El dharma de Occidente difiere del de Oriente. ¿Es aconsejable y conveniente tratar de implantar los ideales orientales en los occidentales? Huir del plano terrestre no es precisamente su línea de progreso. El occidental normal y sano no siente el deseo de huir de la vida, sino, al contrario, anhela conquistarla y ponerla en orden y armonía. Solo los tipos patológicos anhelan morir a la medianoche sin dolor ni pena y librarse de la rueda de los nacimientos y las muertes. El occidental quiere vida, más vida. El ocultista occidental busca,
Precisamente, la concentración de esta fuerza vital en sus operaciones no trata de huir de la materia hacia el espíritu, dejando a la tierra inconquistada para que se arregle como pueda. Quiere hacer descender a Dios hasta el ser humano y que la divina ley prevalezca sobre el reino de las tinieblas. Esta es la raíz del motivo para que el Occidente busque la adquisición de poderes ocultos en el sendero de la derecha y explica por qué los iniciados no abandonan todo por la unión divina, sino que cultivan la magia blanca. La magia blanca consiste en la aplicación de los poderes ocultos en fines espirituales, y es por medio de ella que se efectúa en gran proporción el desenvolvimiento de los aspirantes occidentales. Conocemos muchos sistemas, y, en nuestra opinión, la persona que evita el ceremonial trabaja con enorme desventaja. El desarrollo que se consigue en el occidente solo por la meditación es lentísimo, porque la substancia mental sobre la que se tiene que operar y la atmósfera mental en medio de la cual se vive, son extraordinariamente resistentes a los cambios. La única escuela de yoga occidental puramente meditativa es la de los cuáqueros, y creemos que todos convienen en que ese sendero es para muy pocos. La Iglesia Católica combina el mantra yoga con el bhakti yoga. Mediante fórmulas adecuadas el ocultista selecciona y encuentra las fuerzas con las que desea operar. Estas fórmulas están basadas en el árbol de la vida cabalístico, y sea cual fuere el sistema con el que esté trabajando, esto es, las formas de los dioses de Egipto, o evocando la inspiración de Yakshus, Yakus, con cánticos y danzas, siempre tendrá el diagrama del árbol de la vida en su mente. Los iniciados del occidente se especializan en su simbolismo, porque el árbol de la vida suministra el plano fundamental para clasificar todos los demás sistemas. El rayo en el que trabaja el aspirante occidental ha operado y se ha manifestado en diversas culturas, desarrollando una técnica diferente en cada una de ellas. El iniciado moderno utiliza un sistema sintético, empleando algunas veces el egipcio, otras el griego, a veces el druídico, de acuerdo con las diversas necesidades, objetivos y condiciones. En todos los casos, sin embargo, las operaciones que realiza están de estricto acuerdo con el árbol de la vida, de que es maestro. Si posee el grado que corresponde al Safar Nazak, puede trabajar con la manifestación de la fuerza de la virilidad, conocida por los cabalistas con el nombre de tetragramaton Elohim, sea cual fuere el sistema con que esté operando. En el sistema egipcio, sería la Isis de la naturaleza, en el griego, Afrodita, en el nórdico, Freya, en el druídico, Keridben. En otras palabras, posee los poderes de la esfera de Venus, sea cual fuere el sistema tradicional que se esté utilizando. Una vez que se logra un cábala mística, Dion Fortune, grado en un sistema, tiene acceso a todos los grados equivalentes de todos los demás sistemas de la tradición. Pero, aunque puedan utilizar estos otros sistemas según se presente la ocasión, la experiencia demuestra que la cábala siempre es el mejor plan fundamental para educar al estudiante antes de que pueda comenzar a experimentar por sí mismo con los sistemas paganos. La cábala es esencialmente monoteísta. Las potencias que clasifica se consideran como los mensajeros del único Dios y no como sus compañeros. Este principio establece el concepto de un gobierno central del cosmos y de la operación de la ley divina sobre toda manifestación, un principio muy necesario que conviene que el estudiante de las fuerzas arcanas absorba completamente. La pureza, sanidad y claridad de los conceptos cabalísticos, resumidos en la fórmula del árbol de la vida, es lo que hace de ese jeroglífico tan admirable para la meditación y para exaltar la conciencia, lo que justifica el título que le damos, Yoga del Occidente. Cábala mística. Capítulo 3. El método de la cábala. Dion Fortune. Hablando del método de la cábala, uno de los antiguos rabáis decía que si un ángel viniera a la tierra tendría que tomar la forma humana para poder conversar con el ser humano. El curioso sistema simbólico que conocemos como árbol de la vida es una tentativa para poner en forma diagramática cada una de las fuerzas y factores del universo manifestado y el alma humana, para correlacionar una con otras y revelarlas como en un mapa, mostrando las posiciones relativas en que puede considerarse cada unidad y las relaciones entre ellas. En pocas palabras, el árbol de la vida es un compendio de ciencia, filosofía, psicología y teología. El estudiante de cábala trabaja exactamente en forma opuesta a la del estudiante de ciencias naturales. Este último se forma conceptos abstractos. Es innecesario decir que antes de que un concepto pueda ser analizado, es indispensable que haya sido compuesto.
Alguien tiene que haber pensado primero en los principios que están resumidos en el símbolo que constituyen el objeto de la meditación del cabalista. ¿Quiénes fueron, pues, los primeros cabalistas que idearon ese plan? Los rabáis están unánimemente de acuerdo en que fueron los ángeles. En otras palabras, que fueron seres pertenecientes a otro reino de la creación de la humanidad quienes dieron al pueblo elegido su cábala. Para la mentalidad moderna esto puede parecer tan absurdo como el cuento de que los niños nacen debajo de las coles, pero si estudiamos los muchos sistemas del misticismo que se conocen en la religión comparada, encontraremos que todos los iluminados están de acuerdo en ese punto. Todos los hombres y mujeres que hayan tenido una experiencia práctica de la vida espiritual nos dirán lo mismo, esto es, que han sido enseñados por seres divinos. Y seríamos muy tontos si negáramos el testimonio de tan numerosos testigos, especialmente si nosotros mismos no hemos tenido ninguna experiencia personal de los estados más elevados de la conciencia. Algunos psicólogos nos dirán que los ángeles de los cabalistas y los dioses y los manús de otros sistemas, mitología, panteones, etc., son nuestros propios complejos reprimidos. Hay otros, de visión menos estrecha, que nos dirán que esos seres divinos son las capacidades latentes que existen en nosotros mismos. Para el místico devocional, este no es un punto que tiene importancia. Él obtiene resultados, y eso es lo único que le importa. Pero el místico filosófico, el ocultista, piensa sobre la materia y llega a ciertas conclusiones. Sin embargo, estas conclusiones solo pueden ser comprendidas cuando sabemos lo que quiere decir la realidad y podemos trazar una línea de demarcación definida entre lo subjetivo y lo objetivo. Cualquiera que esté familiarizado con los sistemas filosóficos convendrá que esto es pedir bastante. Las escuelas indostánicas de metafísica tienen sistemas de filosofía muy detallados y complicados que tratan de definir estas ideas para que se pueda meditar sobre ellas. Y aunque muchas generaciones de videntes han dedicado toda su vida a esa tarea, los conceptos siguen siendo todavía tan abstractos que solo después de seguir un larguísimo curso de la disciplina que en el Oriente se llama yoga, puede la mente comprenderlos. El cabalista se pone a la obra de una manera completamente distinta. Ni siquiera trata de elevar su mente en alas de la metafísica hasta el enrarecido aire de la realidad abstracta, sino que se formula un símbolo concreto que el ojo puede ver, para que él represente la realidad abstracta que la mentalidad humana no puede concebir aún. Sigue exactamente los principios del álgebra. X representa una cantidad desconocida. Y la mitad de X y Z representa algo que conocemos. Si entonces empezamos a experimentar con Y para encontrar su relación con Z y en qué proporción, pronto dejará de ser algo completamente desconocido, habremos aprendido por lo menos algo acerca de Y, y si somos lo suficientemente hábiles, al final podremos expresar a Y en términos de Z, y, luego, podremos comenzar a comprender X. Cábala mística. Dion Fortune. Existen muchos símbolos que se emplean como objetos de meditación, la cruz de la cristiandad, los dioses del antiguo Egipto, los símbolos fálicos de otras creencias. Los no iniciados utilizaron estos símbolos como medios para concentrar la mente e introducir en ella ciertos pensamientos, evocando así otras ideas relacionadas con aquellos y estimulando determinados pensamientos. Sin embargo, el iniciado utiliza un sistema simbólico diferentemente, lo que usa como un álgebra mediante la cual podrá descubrir los secretos de las potencias desconocidas. En otras palabras, usa el símbolo como medio para guiar el pensamiento hacia lo invisible o incomprensible. ¿Cómo lo hace? Utilizando un símbolo compuesto, porque un símbolo que fuera una unidad aislada no serviría para su propósito. Al contemplar un símbolo compuesto como el árbol de la vida, observa que hay relaciones definidas entre sus distintas partes. De alguna de esas partes sabe algo, de otras puede intuir un poco, o quizás, para ponerlo en otras palabras, puede adivinar algo deduciéndolo de los principios primitivos. La mente salta así de algo conocido a algo desconocido, y, al hacerlo, atraviesa cierta distancia, metafóricamente hablando. Es como un viajero que cruza el desierto conociendo la situación de dos oasis y hace una marcha forzada entre ambos. Jamás se habría atrevido a lanzarse al desierto partiendo del primer oasis si no hubiera conocido la situación del otro, pero al final de su jornada no solamente conoce mucho más acerca de las características del segundo oasis, sino que también ha podido observar el terreno que se encuentra entre ambos. Y así, haciendo marchas forzadas entre oasis y oasis, adelante y atrás, a través del desierto, va explorándolo gradualmente.
Sin embargo, el desierto es incapaz de sostener la vida. Así ocurre también con el sistema de notación de la Cábala. Las cosas que ofrecen no son pensable sí, sin embargo, al ir de un símbolo a otro, se desenvuelve y piensa en ellos, y aunque tengamos que contentarnos con mirar como a través de un cristal empañado, sin embargo tenemos la esperanza de que, ultérrimamente, podremos ver las cosas cara a cara, porque la mente humana se desarrolla con el ejercicio, crece, se expande, y lo que al principio parece incomprensible como las matemáticas superiores lo son para un niño que no puede ni sumar, finalmente se llega al punto en que se alcanza la plena realización. Pensando sobre una cosa nos formamos conceptos sobre ella. Se dice que el pensamiento fue la consecuencia del lenguaje y no el lenguaje el resultado del pensamiento. Lo que las palabras son al pensamiento, son los símbolos a la intuición. Por curioso que pueda parecer, el símbolo siempre precede a la elucidación. Y por eso declaramos que la Cábala es un sistema en desenvolvimiento y no un monumento histórico. Actualmente se puede extraer más de los símbolos cabalísticos que lo que era posible obtener en los tiempos de la antigua dispensación, porque nuestro contenido mental es muchísimo más rico en ideas. Por ejemplo, cuánto más significa hoy el Sépira Yesod, en el que operan las fuerzas del crecimiento y la reproducción, para el biólogo, que lo que significaba para el antiguo Rabbi. Todo lo que pertenece al crecimiento y la reproducción está resumido en la esfera de la luna. Pero esta esfera, tal como se representa en el árbol de la vida, está situada en tal forma que tiene otros senderos que llevan a otro Sepirot. Por tanto, el cabalista biólogo reconoce que debe hacer ciertas relaciones definidas entre las fuerzas resumidas en Yesod y las representadas por los símbolos asignados a esos senderos. Meditando sobre esos símbolos va obteniendo vislumbres de las revelaciones que no se le manifestarían al considerar solamente el aspecto material de las cosas. Y cuando llega al punto de elaborar esos vislumbres con el material de sus estudios, descubre que allí se encuentran ocultas importantísimas claves. De esta manera, en el árbol de la vida, una cosa lleva a la otra, y la explicación de las causas ocultas surge de las proporciones y relaciones existentes entre los varios símbolos individuales que componen este maravilloso jeroglífico sintético. Cada símbolo, sin embargo, admite diferentes interpretaciones en los diferentes planos, y merced a sus asociaciones astrológicas puede ser asociado con los dioses de cualquier panteón, abriendo así nuevos y vastísimos campos de aplicación por los que la mente puede viajar incesantemente, pues cada símbolo conduce a otro en una ininterrumpida concatenación y asociación. Cada símbolo confirma a otro símbolo, de la misma manera que la unión de todas las ramas al unirse en un jeroglífico sintético, y cada uno de dichos símbolos es posible de interpretación en cualquier plano en que la mente esté operando. Cábala mística. Dion Fortune. Este maravilloso y omniabarcante jeroglífico del alma humana y del universo, en virtud de su asociación lógica de símbolos, evoca imágenes en la mente, pero estas imágenes no se desenvuelven de cualquier manera, sino que siguen una línea de bien definidas asociaciones en la mente universal. El símbolo del árbol de la vida es a la mente universal lo que el sueño al ego individual, un jeroglífico sintetizado de la subconsciencia para representar las fuerzas ocultas. El universo, en realidad, es una forma mental proyectada por la mente de Dios. El árbol cabalístico puede ser comparado a una imagen onírica que surgiera de la subconsciencia de Dios y dramatizara el contenido subconsciente de la actividad mental del Logos. El árbol de la vida es la representación simbólica de la materia prima de la conciencia divina y de los procesos merced a los cuales el universo vino a la existencia. Sin embargo, el árbol no solamente se aplica al macrocosmos sino también al microcosmos, el que, como saben todos los ocultistas, no es más que una réplica del primero, en miniatura. Por este motivo es posible la adivinación. Este arte tan mal interpretado y profanado tiene como base filosófica el sistema de correspondencias representado por los símbolos. Las correspondencias entre el alma del hombre y el universo no son arbitrarias, sino que surgen de identidades en desenvolvimiento. Ciertos aspectos de la ciencia se desarrollan en respuesta a ciertas fases de la evolución y, por consiguiente, involucran los mismos principios, reaccionando, por tanto, a las mismas influencias. El alma del ser humano es como un lago que estuviera en comunicación con el mar por un canal subterráneo. Aunque según todas las apariencias visibles el lago está rodeado de tierra y encerrado por ella, sin embargo, su nivel suba o baja de acuerdo con el flujo y reflujo del mar. A causa de esa comunicación subterránea. Y así pasa igualmente con la conciencia humana. Existe,
Una conexión entre cada alma individual y el alma universal, profundamente oculta en las honduras de la subconsciencia, y, por consiguiente, participamos del flujo y reflujo de las mareas cósmicas. Cada símbolo del árbol representa una fuerza cósmica o un factor. Cada vez que la mente se concentra en él, se pone en contacto con esa fuerza. En otras palabras, se crea un canal superficial entre la mente consciente del individuo y la fuerza o factor particular del alma universal, y por este canal superficial consciente pasan las aguas del océano a las del lago. El aspirante que utiliza el árbol de la vida como símbolo de sus meditaciones va estableciendo punto por punto la unión entre su alma y el alma universal. El resultado inmediato es un tremendo influjo de energías en el alma individual, y justamente este es el que confiere los poderes mágicos. Pero así como el universo debe ser gobernado por Dios, así también la compleja alma humana debe ser gobernada por su Dios, el espíritu del hombre. El yo superior tiene que dominar su universo, pues de lo contrario se produciría un desequilibrio energético, cada factor regiría su propio aspecto y se produciría la guerra entre ellos. Entonces tendríamos un gobierno de los reyes de Edom, cuyos reinos eran las fuerzas desorbitadas. Es así como vemos en el árbol de la vida un jeroglífico del alma del ser humano y del universo, y en las leyendas asociadas con él está la historia de la evolución del alma y el sendero de la iniciación. Cábala mística. Capítulo 4. La cábala no escrita. John Fortune. El punto de vista desde el que tratamos la Santa Cábala en estas páginas difiere del adoptado por otros escritores que se han ocupado del asunto, en que para nosotros, se trata de un sistema viviente de desenvolvimiento espiritual y no una curiosidad histórica. Son muy pocas las personas que se dan cuenta, aun entre las que se interesan seriamente del ocultismo, de que existe una tradición esotérica activa y viviente en nuestro propio medio, que se va transmitiendo mediante manuscritos privados o de boca a oído. Y aún menos son los que saben que justamente la Santa Cábala, el sistema de Israel, es lo que constituye la base de esta tradición. ¿A dónde podríamos recurrir mejor, en busca de inspiración oculta, que a la tradición que nos dio el Cristo? Sin embargo, la interpretación de la Cábala no se encuentra entre los rabáis del Israel externo, los que son hebreos solamente según la carne y la sangre, sino entre el pueblo elegido según el Espíritu, en otras palabras, entre los iniciados. La Cábala, tal como la conocemos, tampoco es un sistema puramente hebraico, porque ha sido completado durante el medioevo por muchísimos conocimientos alquímicos y por la íntima asociación y fusión que tuvo con ese maravilloso sistema simbólico como el tarot. Por tanto, en la presentación de este estudio no hacemos hincapié en la tradición misma como base de nuestros acertos, pero sí en la práctica moderna que hacen los que utilizan la Cábala y su sistema de técnica oculta. Se podría rearguirnos que los antiguos rabáis nada sabían de algunas de las cosas que aquí exponemos, pero sería casi imposible que lo hubiesen sabido, porque estas cosas eran desconocidas en aquellos tiempos, pues el resultado del trabajo posterior es de los sucesores del Israel espiritual. Por nuestra parte, no nos ocuparemos gran cosa de lo que se enseñaba en aquellos días, y en lo tocante a precisión histórica, aceptamos cualquier corrección que quiera hacer alguien mejor informado sobre el asunto. Su número es legión, y tampoco nos preocupamos de nada que pueda estorbar el libre desenvolvimiento de un sistema de tanto valor práctico como la Santa Cábala. Estamos utilizando el trabajo de nuestros predecesores como si fuera una cantera de donde extraemos las piedras necesarias para construir nuestro templo. Y tampoco nos limitamos exclusivamente a esa cantera, sino que extraemos cedros del Líbano y oro de Ofir cada vez que ello facilita nuestro propósito. Por ello, aclararemos desde ya que no pretendemos sea esta la enseñanza de los antiguos rabáis, sino, más bien declaramos que esta es la práctica moderna de los cabalistas, lo que para nosotros es de muchísima y más vital importancia, ya que constituye un sistema práctico de desenvolvimiento espiritual, el yoga del occidente. Para utilizar la Cábala no se necesita absolutamente ningún conocimiento externo del idioma hebreo antiguo, todo lo que se requiere es poder leer y escribir las letras hebreas. La Cábala moderna se ha naturalizado en los idiomas occidentales, pero retiene, y debe retener siempre, todos sus nombres de poder en hebreo, que es el idioma sagrado del occidente, así como el sánscrito lo es del oriente. Hay quienes se oponen al libre empleo de términos sánscritos en la literatura oculta y sin duda alguna también se opondrán al empleo de las letras hebreas, pero su uso es inevitable porque cada letra hebrea es también un número y la suma resultante de las letras de cada palabra o nombre es una clave importante de su significado.
Además, pueden emplearse para indicar las relaciones existentes entre las distintas ideas y potencias. De acuerdo con MacGregor Mathers, en el admirable ensayo que constituye la introducción a su obra, la cábala se clasifica generalmente en 4 maneras. La cábala práctica, que trata de los talismanes y de la magia ceremonial. La cábala dogmática, que está compuesta por toda la literatura cabalística. La cábala literal, que trata del empleo de las letras y de los números. Cábala mística. Dion Fortune. La cábala no escrita, que se compone del debido conocimiento acerca de la forma en que están ordenados los sistemas simbólicos en el árbol de la vida, con respecto al cual dice MacGregor Mathers, nada más puedo decir sobre este punto, ni siquiera si yo mismo lo he recibido o no. Pero como más tarde Mrs. MacGregor Mathers vuelve a tratar de este punto en su introducción a la nueva edición de dicho libro, agregando las palabras siguientes, simultáneamente con la publicación de la cábala, en 1887, recibió instrucciones de sus instructores ocultos para preparar aquello que, posteriormente, se transformó en su escuela. Puede decirse que él recibió dicha cábala no escrita y durante muchos años permaneció así. Porque después de la querella que hubo entre MacGregor y Aleister Crowley, este último lo publicó todo. Sus libros, sin embargo, ahora son rarísimos y muy difíciles de encontrar y como los eruditos los tienen en suma estima su precio ha subido enormemente y es ya casi imposible obtenerlos. Violar el juramento de la iniciación es algo terrible, algo que jamás nos atreveríamos a hacer. Sin embargo, nadie puede impedirnos recoger y coordinar todo el material que se haya disperso sobre el tema, interpretándolo lo mejor que nos sea posible. En esta obra nos valemos del sistema dado por Crowley para completar los puntos sobre los que mantuvieron completo silencio MacGregor Mathers, Wayne Wascott y A. E. Watt, que son las principales autoridades modernas de la cábala. La esencia de la cábala no escrita consiste en el conocimiento del orden en que ciertas series de símbolos han sido arreglados sobre el árbol de la vida. Este árbol Otzheim está compuesto por los 10 santos Epirot, ordenados de cierta manera particular, conectados por líneas que se denominan los 32 senderos del Sefer Yetzirah o emanaciones divinas. Véase el Sefer Yetzirah de Wayne Wascott. Aquí existe uno de los callejones sin salida, o trampas para los no iniciados de que tanto se congratulaban los antiguos rabáis. Si los contamos con cuidado, veremos que solo hay 22 y número 32 senderos en el árbol, pero, para sus fines, los rabáis trataban a los 10 Sepirot mismos como senderos, lo que desconcertaba a los no iniciados. Así, pues, los primeros 10 senderos del Sefer Yetzirah están asignados a los 10 Sepirot, y los siguientes 22 a los senderos mismos. Así también se verá que las 22 letras del alfabeto hebreo pueden correlacionarse con los senderos sin discrepancia alguna. También están asociados con ellos los 22 misterios mayores del tarot, que son las moradas de Thoth. Concerniente a los tarots, hay algunas autoridades contemporáneas, tales como el escritor francés Doctor en Caus, Papus, A. E. Watt y los manuscritos de la Orden de la Aurora de Oro, Order of the Golden Dawn, de MacGregor Mathers, que Crowley publicó bajo su propia responsabilidad. Los tres son distintos. Concerniente al sistema en sí, Watt declara que hay otro método que solo conocen los iniciados, lo cual hace suponer que era el método usado por Maces. Papus no concuerda con ninguno de estos métodos, pero como su sistema violenta muchas veces correspondencias cuando se las pone sobre el árbol, que es la prueba suprema de todos los sistemas, y como el utilizado por Mathers Crowley es el que se ajusta admirablemente al mismo, podemos deducir que este es el que corresponde a la orden tradicional y al que nos ajustaremos en estas páginas. Además, los cabalistas colocaban sobre los senderos del árbol de la vida los signos del zodiaco, los planetas y los elementos. Ahora bien, hay 12 signos, 7 planetas y 4 elementos, lo que suman 23 símbolos en total. ¿Cómo pueden ajustarse sobre los senderos? Este es otro reto, pero la solución es muy sencilla. En mundo físico nos encontramos sobre el elemento tierra, y por eso dicho símbolo no aparece en los senderos que conducen a lo invisible. Si sacamos ese elemento, nos restan 22 símbolos que ajustan perfectamente y que, una vez bien colocados, encontramos que se corresponden absolutamente con los misterios del tarot, dilucidando en la forma más notable cada símbolo al siguiente, proporcionando, a la vez, las claves de la astrología esotérica y de la adivinación por los tarots.
La esencia de cada sendero consiste en que conecta entre dos de los Sepirot, y solo es posible comprender su significado teniendo en cuenta la naturaleza de las esferas así vinculadas en el árbol. Pero, un Sepira no puede ser comprendido en un plano, porque su naturaleza es cuádruple. Los cabalistas lo expresan claramente al decir que hay 4 mundos, o sea, Atzilut, el mundo arquetípico, o mundo de las emanaciones, el mundo divino. Cábala mística. Dion Fortune. Bria, el mundo de la creación, también denominado Corsia, Jorcia, o sea el mundo de los tronos. Yetzira, el mundo de la formación y de los ángeles. Asia, el mundo de la acción, el mundo de la materia. Véase MacGregor Mathers, The Kabbalah Unveiled. Se dice que los 10 santos Sepirot tienen, cada uno, su propio punto de contacto con cada uno de los 4 mundos de los cabalistas. En el mundo atzilútico se manifiestan por los 10 santos nombres de Dios. En otras palabras, el gran inmanifestado desde la sombra de los 3 velos negativos de la existencia pendientes tras la corona se pone en manifestación bajo 10 aspectos distintos, que serán representados por los diferentes nombres empleados para indicar la divinidad en las escrituras hebreas. Estos nombres se dan en distintas formas en la versión autorizada, y el conocimiento de su verdadero significado y de las esferas a que pertenecen es lo que nos permite conocer los muchos enigmas del Antiguo Testamento. En el mundo briático las emanaciones divinas se manifiestan por intermedio de 10 poderosos arcángeles cuyos nombres desempeñan un papel muy importante en la magia ceremonial. Los restos gastados y borrosos de estos magníficos nombres de poder constituyen esos nombres bárbaros que usaba la magia medieval en sus evocaciones, ninguna de cuyas letras podía ser cambiada. La razón de esto es que, en hebreo, cada letra representa también un número, y los números de cada nombre tienen un significado importantísimo. En el mundo yetzirático, las emanaciones divinas se manifiestan no por intermedio de un solo ser sino por diferentes tipos de seres, a los que llamamos huestes o coros angélicos. El mundo asiático no es, estrictamente hablando, el mundo material si se lo contempla desde el punto de vista de los Sepirot, pues comprende el plano astral inferior y el etérico, juntamente con el físico. En el plano físico, las emanaciones divinas se manifiestan a través de los que podríamos llamar, con bastante propiedad, los 10 chakras mundanos, porque esos centros de manifestación corresponden en perfecta analogía a los similares existentes en el cuerpo humano. Estos chakras son la esfera del zodiaco, los 7 planetas y los elementos, tomados en conjunto, 10 en total. Por lo antedicho, se verá que cada sepira se compone, primeramente, de su chakra mundano, en segundo término, de las huestes de seres angélicos, de basoarchons, principalidades o poderes, según la terminología que se emplee, en tercer lugar, por la conciencia arcangélica o tronos, y, finalmente, por un aspecto especial de la divinidad. Dios, tal como es en su integridad, está absolutamente oculto detrás de los velos negativos de la existencia, y es completamente incomprensible para la conciencia humana no iluminada. Los Sepirot pueden ser considerados como macrocósmicos mientras que los senderos son microcósmicos. Los Sepirot, tal como puede verse en algunos diagramas antiguos, están conectados entre sí por rayos, como una espada flamígera que representará las emanaciones divinas sucesivas que constituyen la evolución creadora. Los senderos, sin embargo, representan gradas o etapas sucesivas de desenvolvimiento de realización cósmica de la conciencia humana. En pinturas muy antiguas suele representarse lo dicho por una serpiente que se enrosca en torno a las ramas del árbol. Esta es la serpiente Nechustán que se muerde su propia cola, el símbolo de la sabiduría y de la iniciación. Las espiras de esta serpiente, colocadas debidamente en el árbol, cruzan cada uno de los senderos en sucesión y sirven para indicar el orden en que se los debe enumerar. Con la ayuda de este jeroglífico es muy fácil arreglar la tabla de los símbolos en sus posiciones correctas en el árbol, siempre que, naturalmente, dichos símbolos hayan sido dados en su debido orden en las tablas. En ciertas obras modernas que se consideran como autoridades sobre el tema no se da el orden verdadero, pero sus autores aparentemente han creído que esto no debe ser revelado a los no. Cábala mística. Dion Fortune. Iniciados. Pero como este orden no se da en ciertas obras mucho más antiguas, así como en la Biblia y otras literaturas cabalísticas, no vemos razón ninguna para dar a los estudiantes, intencionalmente, enseñanzas que los desoriente. Rehusarse a enseñar algo puede estar absolutamente justificado.
pero no encontramos justificación alguna en dar indicaciones con el objeto exclusivo de desorientar a los demás. Por otra parte, nadie será mayormente perseguido en nuestros días por estudiar ciencias heterodoxas, de manera que el único objeto plausible que existiría en guardar reservadas estas enseñanzas es porque se refieren a la teoría del universo y a la filosofía que de ella resulta, de ninguna manera a los métodos de la magia práctica, lo que podría retener el conocimiento que confiere prestigio y poder. Este egoísmo exclusivista es la ponzoña del movimiento oculto y no su guardián. Es el antiguo pecado de retener el conocimiento de Dios en manos del sacerdocio, negándoselo a los que se encuentran fuera de la tribu sagrada. Esto podría justificarse cuando las gentes eran bárbaras, pero no en el caso de los estudiantes modernos y cultos. Porque, para decir la verdad, toda la enseñanza y la doctrina necesaria puede entresacarse de las obras ya publicadas, por todos aquellos que se tomen el trabajo de hacerlo y hasta pueden adquirirla con dinero los que tengan el suficiente como para comprar ciertas obras existentes, pero rarísimas. El hecho de poder disponer de todo el tiempo y del dinero necesario serían pruebas de merecimiento para obtener la sabiduría sagrada. No dudamos que nos exponemos a muchísimas críticas de parte de aquellos que se han constituido a sí propios en guardianes de este conocimiento que puede contener preciosos secretos que no deben ser traicionados. Pero, a esto diremos que no pensamos traicionar secreto alguno, sino, simplemente, coordinar los fragmentos que ya se han dado al mundo y que son de naturaleza sencilla y conocida. Cuando por primera vez tuvimos acceso a ciertos manuscritos, creímos que eran absolutamente desconocidos y secretos para el mundo en general, pero, una mayor familiarización con la literatura oculta nos reveló que esas enseñanzas ya habían sido dadas fragmentariamente en otras obras. En realidad, muchísimas cosas que los iniciados han jurado mantener secretas ya han sido publicadas por Maces y Westcott. En 1926 se publicó una edición más de la obra de Maces, The Kabbalah, y en esa obra se encontrarán muchas de las tablas que damos en esta. Como esta descripción de las jerarquías de seres fueron dadas al mundo por Isaías, Ezequiel y varios rabáis de la Edad Media, ya no puede decirse que pertenezcan a ningún autor determinado. Por lo demás, el único autor de todo esto, según la Cábala misma, sería el arcángel Mitatrón y no ninguno de sus comentaristas. Mucho de lo que en cierto tiempo fue un conocimiento libre y universal, posteriormente fue recogido y confinado al juramento de secreto de los iniciados. Y una de las imputaciones más contundentes de Crowley contra alguno de sus instructores consiste en que lo obligaron a prestar un juramento terrible de guardar el mayor secreto, y luego le entregaron el alfabeto hebreo para su custodia. La filosofía de la Cábala es el esoterismo del Occidente. En ella encontramos la misma cosmogonía que existe en las estancias de Xi'an, que fueron la base de todo el trabajo de la señora Blavatsky. Esta autora encontró en ellas toda la estructura de la enseñanza tradicional que luego expuso en su gran obra La Doctrina Secreta. Esta cosmogonía cabalística es la gnosis cristiana, sin ella nos encontraríamos con un sistema incompleto, que por otra parte ha sido siempre la debilidad del cristianismo. Haciendo uso de términos vulgares, diríamos que los padres primitivos de la Iglesia, al tirar el agua del baño, tiraron con ella también el nene. El más ligero estudio que se haga de la Cábala sirve para mostrarnos que en ella se encuentran las claves de los enigmas de las Sagradas Escrituras en general y de las obras proféticas en particular, los libros de los profetas. ¿Existe alguna razón valedera para que los iniciados modernos encierren estos conocimientos en una caja secreta y se sienten sobre la tapa para más? Cábala mística. John Fortune. ¿Seguridad? Si ellos consideraran así las cosas y pensasen que estamos en un error al dar estos conocimientos que ellos estiman de su incumbencia exclusiva, diríamos que vivimos en un país libre y que cada cual tiene derecho a tener sus propias opiniones. Cábala mística. Capítulo V. Existencia negativa. John Fortune. Cuando el esoterista se propone formular su filosofía para comunicársela a los demás, se encuentra ante el hecho de que este conocimiento de las formas superiores de la existencia se obtiene por procedimientos distintos del pensamiento, y que estos procesos recién comienzan cuando se supera al pensamiento mismo. Por lo tanto, las ideas trascendentales y superiores solo pueden ser conocidas y solo pueden comunicar esas ideas a las personas capaces de elevarse hasta esa esfera de conciencia. Cuando tiene que comunicar esas ideas a los que aún no han experimentado ese modo de conciencia, tiene que cristalizarlas y darles forma o fracasa por completo en dar la impresión adecuada. Todos los místicos han empleado cuanto símil imaginable han podido concebir,
con objeto de transmitir sus impresiones. Los filósofos se han perdido realmente en una maraña de palabras y todo ello de nada ha servido en lo que concierne al alma que aún no ha recibido cierta iluminación. Sin embargo, los cabalistas emplean otro método. No tratan de explicar a la mente lo que la mente es incapaz de comprender, sino que suministran una serie de símbolos para meditar, los cuales permiten crear una escala de realización, grado por grado, permitiendo así ascender cuando no se puede volar. La mente es tan incapaz de captar la filosofía trascendente como lo es el ojo para ver la música. El árbol de la vida no representa tanto un sistema como un método, y los que lo formularon tuvieron presente que para obtener claridad en la visión es necesario circunscribir el campo de la vista. La mayoría de los filósofos fundaron sus sistemas sobre el absoluto, pero este no es un fundamento firme, ya que la mente humana no puede ni definir ni captar lo absoluto. Otros tratan de utilizar una negación para su fundamento, declarando que absoluto es y debe ser siempre incognoscible. Los cabalistas no hacen ninguna de las dos cosas, sino que se limitan a decir que lo absoluto es desconocido para el estado de conciencia normal de los seres humanos. Por consiguiente, para sus fines, ponen un velo en cierto punto de la manifestación, no porque allí no haya nada, sino porque la mente, como tal, tiene que detenerse allí. Cuando la mente humana haya sido llevada a su más alto grado de desenvolvimiento y la conciencia sea capaz de desprenderse de la misma, por así decirlo, quedando por encima de ella, entonces podemos penetrar en los velos de la existencia negativa, según se le llama. Para todo propósito práctico podemos comprender la naturaleza del cosmos si aceptamos los velos como convenciones filosóficas y nos damos cuenta de que corresponden a las limitaciones humanas y no a las condiciones cósmicas mismas. El origen de las cosas es inexplicable en términos filosóficos. Por más lejos que alcancemos en nuestra retrospección hacia los orígenes del mundo de manifestación, siempre encontraremos una existencia precedente. Solamente cuando aceptamos correr un velo de existencia negativa en el sendero que lleva a los primitivos principios, es cuando logramos un fondo sobre el cual resulta visible la causa primera. Y esta causa primera no es un origen sin raíces, sino meramente la primera apariencia en el plano de la manifestación. La mente no puede ir más allá, aunque, sin embargo, debemos recordar que las distintas mentalidades pueden recorrer diferentes distancias y para algunas el velo debe ponerse en un sitio y para otras en otro. El ser humano ignorante no va más allá del concepto de Dios como un anciano, con una larga barba blanca, sentado en un trono de oro y dando órdenes a la creación. El hombre de ciencia irá poco más allá antes de verse obligado a tender el velo que llama éter, y el filósofo irá todavía mucho más allá antes de tender el velo que llama absoluto. Pero el iniciado irá mucho más allá, porque ha aprendido a pensar por medio de símbolos y los símbolos son para la mente lo que las herramientas son para manos, una aplicación extensiva de sus poderes. El cabalista toma como punto de partida Keter, la corona, el primer sepira, que simboliza la cifra y, la unidad, el punto dentro del círculo. Detrás de esto, coloca los tres velos de la existencia negativa. Esto es muy distinto que tratar de partir del absoluto y seguir así el trabajo hasta la evolución. Quizá no conduzca inmediatamente hasta un conocimiento preciso y completo del origen. Cábala mística. John Fortune. De todas las cosas, pero permite a la mente tener un punto de partida, y si no tenemos un punto de partida, menos podemos esperar tener uno de llegada. Por lo tanto, el cabalista empieza donde puede, o sea en el punto que está todavía dentro del alcance de la conciencia finita. Keter equivale a la forma o concepto más trascendental que podemos concebir de Dios, cuyo nombre es Eye, que la versión autorizada de la Biblia traduce como yo soy, o, más claramente, el ser puro, único, existente por sí mismo. Pero estas palabras son palabras y nada más, a menos que sean capaces de transmitir algo a la mente, y en sí mismas no pueden hacerlo. Hay que correlacionarlas con otras ideas antes que se logre ese objeto o tengan algún significado. Solo empezamos a comprender a Keter cuando estudiamos a Choma, el segundo Sepirat, su emanación. Y en realidad, solo cuando vemos todo el desenvolvimiento de los 10 Sepirot estamos en condiciones de aproximarnos a Keter, haciéndolo con los datos que nos da la clave de su naturaleza. Al trabajar con el árbol de la vida es mucho mejor mantenerse siempre en marcha más bien que detenerse en un punto determinado hasta haberlo dominado por completo, porque cada cosa explica la otra, y la iluminación es el resultado de la percepción de las relaciones entre los diferentes símbolos. Nuevamente repetimos que el árbol de la vida es un método para utilizar la mente y no un sistema de conocimiento.
Sin embargo, por el momento, no nos estamos ocupando del estudio de las emanaciones, sino de los orígenes hasta donde la mente humana es capaz de penetrarlos, y, por paradójico que pueda parecer, entraremos aún mucho más allá tan pronto como tendamos el velo, mucho más que si tratáramos de penetrar sin él a través de las tinieblas. Por lo tanto, resumiremos la posición de Keter en una sentencia, que quizá tenga poco o ningún significado para el estudiante que considere por primera vez la materia, pero que, si se conserva en la mente, comenzará a desenvolver su significado vívidamente más tarde. Al hacerlo así nos atenemos a la antigua tradición esotérica de dar al estudiante un símbolo para que lo geste hasta que lo dé a luz en su mente, en vez de darle instrucciones explícitas, que en realidad no le dirían nada preciso. La sentencia germinal que echamos intencionalmente en la subconsciencia del lector es la siguiente: Keter es el Malkut del inmanifestado. Das Mathers en la obra citada, el océano infinito de la luz negativa no procede de un centro, porque carece de él, sino que se concentra en un centro que es el número uno de los Sefirot manifestados, Keter, primera corona, el primer Sefira. Las palabras en sí mismas son contradictorias e incomprensibles. La luz negativa no es más que una manera de decir que lo que se describe, aunque tiene ciertas cualidades en común como la luz, no es, sin embargo, luz, tal como la conocemos, lo cual en verdad nos dice muy poco acerca de lo que se nos quiere describir. Por lo tanto se nos dice que no cometamos el error de pensar en ello, como luz, por la sencilla razón de que la mente no está en condiciones para formar imágenes que la representen y, por consiguiente, debe dejar la cuestión sola, hasta que se produzca el crecimiento indispensable. No obstante, aunque estas palabras no nos digan lo que deseamos saber, transmiten ciertas imágenes a la imaginación, las cuales se van sumergiendo en mente subconsciente, donde mucho después evocarán ciertas ideas que penetrarán en la mente consciente y que están relacionadas con aquellas. Así es como el conocimiento va surgiendo cuando se da al método de la cábala su aplicación práctica, que es el yoga del occidente. Los cabalistas reconocen 4 planos de manifestación y 3 planos de inmanifestación o existencia negativa. Al primero de estos se le da el nombre de Ein, Ain, negatividad, al segundo Ein Sof, lo ilimitado, y al tercero Ein Sof Aur, la luz limitada. De esta última se concentra Keter. Estos 3 términos son los 3 velos de la existencia negativa que están tras Keter. En otras palabras, son los símbolos algebraicos que nos permiten pensar en lo que trasciende al pensamiento y que a la vez ocultan aquello que representan, son como la máscara. Realidades trascendentales. Si pensamos acerca de los estados de existencia negativa en términos de cualquier cosa que conozcamos, cometeremos un error porque sean lo que sean, no pueden ser lo que pensemos, ya que son inmanifestados. Cábala mística. Dion Fortune. La expresión velos nos enseña, por lo tanto, que no sirven más que de fondo, carecen de valor en sí mismos, pero no son útiles en nuestros cálculos, ideas que, de otra manera, serían inconcebibles. Como la esencia del árbol de la vida reside en el hecho de que hace que sus símbolos se expliquen unos a otros por medio de sus posiciones relativas, estos velos sirven como pedestales para el pensamiento, permitiéndonos sostenernos en regiones todavía desconocidas para nosotros. Sin embargo, esos velos, si bien ocultan lo que representan, nos permiten ver claramente aquello a lo cual sirven de fondo, y esa es su función y objeto. Son nuestras propias limitaciones las que hacen indispensables esos símbolos insolubles que se presentan a nosotros, pero la mente disciplinada en la filosofía esotérica, pronto aprende a trabajar dentro de estas limitaciones y acepta como velos puestos al símbolo de lo que está más allá de su alcance. Así es como recorre el camino de la sabiduría, porque la mente va creciendo con aquello de que se la alimenta, y un buen día, cuando hayamos logrado ascender hasta Keter, podremos tener la esperanza de elevar los brazos y desgarrar el velo, y contemplar la luz infinita. El esoterista no se limita a sí mismo declarando que lo desconocido es siempre desconocible, porque sobre todas las cosas es un evolucionista y sabe que lo que hoy no se puede abarcar, puede muy bien ser realizado en el mañana del tiempo cósmico. También sabe que el tiempo evolutivo es un asunto individual en los mundos internos y que se mide, y no se regula, por la revolución de la Tierra sobre su propio eje. Esos 3 velos, Ein, negatividad, Ein Sof, ilimitado, y Ein Sof Aur, la luz ilimitada o infinita, aunque no podamos comprenderlos, sugieren ciertas ideas. Negatividad quiere decir cero existencia cuya naturaleza no podemos comprender. No podemos concebir una cosa que es y que sin embargo, no es. Por lo tanto,
tenemos que concebir alguna forma de ser de la que jamás hayamos tenido experiencia consciente, la forma de un ser que, según nuestros conceptos de la existencia, no exista y que, sin embargo, si es que podemos decirlo así, exista de acuerdo con su propia idea de la existencia. Para usar las palabras de un gran sabio podríamos repetir, hay muchísimas más cosas en los cielos y en la tierra de las que podamos soñar en nuestra filosofía. Pero, aunque digamos que la existencia negativa está fuera del alcance de nuestra realización, esto no significa que estemos fuera del radio de su influencia. Si así fuera, podríamos descartar eso por completo y nuestro interés terminaría definitivamente. Por el contrario, aunque no tengamos acceso directo a su ser, todo cuanto sabemos que existe tiene su raíz en esta existencia negativa, de manera que aunque no podamos conocerla directamente, podamos tener experiencia de la misma, aunque remota. En otras palabras, aunque no podamos conocer su naturaleza, conocemos sus efectos, de la misma manera que si bien ignoramos lo que es la electricidad en sí misma, sin embargo podemos hacer que nos sirva en nuestra vida, y de nuestra experiencia de sus efectos podemos llegar a conclusiones ciertas concernientes por lo menos a las cualidades que posee. Los que han penetrado más profundamente en lo invisible nos han dado descripciones simbólicas gracias a las cuales podemos dirigir nuestra mente en dirección a lo absoluto, aunque no podamos alcanzarlo. Han hablado de la existencia negativa como luz, Ein Sof Aur, la luz infinita. También han hablado de la primera manifestación como sonido, en el principio era el verbo. Recordamos haber oído decir una vez a un hombre a quien consideramos como un gran adepto, lo siguiente: si queréis saber lo que es Dios, puedo decíroslo en 3 palabras, Dios expresión. Y de inmediato brotó en nuestra mente una imagen seguida de una realización. Pudimos concebir el flujo de la vida a través de todos los medios y canales de la existencia. Sentimos que habíamos logrado una verdadera realización de la naturaleza de Dios. Y, sin embargo, si nos ponemos a analizar fríamente esas palabras, no hay en ellas absolutamente nada. No obstante, tenía el poder de transmitir una imagen, un símbolo, y la mente, operando en el reino de la intuición, más allá de la razón, alcanzaba una realización, aunque esa realización solo pudiera reducirse, a la esfera del pensamiento concreto, a una imagen. Es necesario que nos demos cuenta de que en esas regiones abstractas la mente solo puede usar símbolos, pero esos símbolos solo tienen el poder de transmitir realizaciones a la mente que. Cábala mística. Dion Fortune sabe cómo utilizarlos. Esos símbolos son los gérmenes mentales de donde brota la comprensión, aun en el caso de que no seamos capaces de expandir y transformar el símbolo en una realización concreta. Poco a poco, como una marea ascendente, la realización va concretando lo abstracto, asimilando y expresando en términos de su propia naturaleza cosas que pertenecen a otra esfera, y cometeríamos un gravísimo error si tratáramos de probar con Herbert Spencer que porque una cosa es actualmente desconocida para la mente que poseemos, tiene que permanecer desconocida para siempre. El tiempo no solo va aumentando nuestros conocimientos, sino que la evolución acrecienta nuestras capacidades, y la iniciación, que es la evolución forzada, aporta facultades anticipándose a la estación normal y llevando la conciencia del adepto a una expansión que le permite vastas captaciones, muchísimo más allá de las que puede alcanzar la mente humana común. Estas ideas, aunque el adepto las comprende perfectamente en su nueva conciencia, no le es posible transmitirlas a otros si no participan de su misma conciencia. Solo puede expresarlas en forma simbólica, pero todo aquel que haya tenido experiencia más amplia podrá captar esas ideas en su propio plano, aunque no pueda transportarlas a la esfera del pensamiento consciente. Es de esta manera como en la literatura esotérica se diseminan gérmenes o ideas germinales tales como Dios expresión o Keter es el Malkut de la existencia negativa. Estas imágenes, cuyo contenido no pertenece a nuestra esfera, son los gérmenes masculinos de pensamiento que fecundarán el óvulo de la realización concreta. En sí mismos, son incapaces de mantener más que una existencia fugitiva en la conciencia, como un relámpago de realización, pero sin ellos, el óvulo del pensamiento filosófico quedaría estéril. Sin embargo, impregnado por ellos, su substancia es absorbida y se pierde en el acto mismo de la impregnación, y entonces comienza el crecimiento dentro del informe germen mental, hasta que, ultérrimamente, después de la debida gestación, la mente da a luz a una idea en el umbral de la conciencia. Si queremos sacar el mayor partido posible de nuestra mente, es necesario que aprendamos a dejar pasar tranquilamente ese periodo de latencia, de gestación,
después de que haya sido impregnada por algo externo de nuestro plano de existencia, hasta que la gestación culmine su obra más allá del umbral de la conciencia. Las invocaciones de las ceremonias iniciatorias tienen por objeto precisamente atraer esa influencia impregnante sobre la conciencia del candidato. De ahí que los senderos del árbol de la vida, que son las gradas de la iluminación del alma, estén íntimamente asociados con el simbolismo de las ceremonias iniciatorias. Cábala mística. Capítulo B. Otis y Han, el árbol de la vida. John Fortune. Antes de que podamos comprender el significado de cualquier sepir aislado, es necesario que captemos en líneas generales, como conjunto, lo que significa Otschain, el árbol de la vida. Es un jeroglífico, un símbolo compuesto, que tiene por objeto representar al cosmos en su integridad y, a la vez, el alma del ser humano en relación con aquel. Cuando más estudiamos el jeroglífico, tanto más nos damos cuenta de que constituye una representación perfectamente adecuada del árbol y que lo podemos utilizar como el ingeniero o el matemático emplean la regla de calcular para investigar y calcular todas las complicaciones de la existencia tanto visible como invisible, así como la naturaleza externa y las profundidades del alma. En el diagrama que damos al final se ve que es una combinación de 10 círculos arreglados en determinada manera y vinculados entre sí por ciertas líneas. Estos círculos son los 10 sepirot sagrados y las líneas que los conectan entre sí representan los senderos cuyo número es el de 22. Cada sepira, singular de sepirot, es una fase de la evolución y en el lenguaje de los rabáis se los denomina las 10 emanaciones sagradas. Los senderos que se encuentran entre ellos son fases de la conciencia subjetiva, las sendas o gradas, del latín gradus, escalón, por las que pasa el alma en su realización del cosmos. Los sepirot son objetivos, los senderos son subjetivos. Recordaremos nuevamente que no estamos exponiendo la cábala tradicional de los rabáis como una curiosidad histórica, sino que exponemos la estructura que generaciones de estudiantes, iniciados todos ellos, y algunos adeptos o maestros, han ido edificando paulatinamente, convirtiendo el árbol de la vida en el instrumento de su desenvolvimiento espiritual o de su trabajo mágico. Esta es la cábala moderna o la cábala alquímica, como se ha llamado algunas veces, y contiene muchísimas cosas que no pertenecen a la tradición rabínica, como se verá a su debido tiempo. Consideremos ahora la disposición general y el significado del árbol. Se verá que los círculos que representan a los sepirot están arreglados en 3 columnas verticales, véase el diagrama número 1, y que a la cabeza de la del centro, que es la más alta de las otras, formando el vértice superior del triángulo de los sepirot, está el Safar Akathar, al que nos hemos referido en el capítulo anterior. Para mencionar nuevamente las palabras de MacGregor Mathers, el océano infinito de la luz negativa no procede de un centro, porque carece de él, pues se concentra en un centro, que es el número 1 de los sepirot manifestados, Keter, la corona, el primer sepira. La señora Blavatsky obtuvo de fuentes orientalistas el término del punto dentro del círculo para expresar el primer impulso de la manifestación y esta idea está también contenida en el término rabínico, Nekuda, Basuna, el punto primordial, nombre que se aplica a Keter. Sin embargo, Keter no representa una posición en el espacio. El Ein Sof ha sido llamado el círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna, afirmación que, como muchas otras que se hacen en ocultismo, parece inconcebible, pero que, sin embargo, representa una imagen a la mente y sirve perfectamente su propósito. Por lo tanto, Keter, y en realidad todos los demás sepirot, son simples estados o condiciones de existencia. Debemos tener siempre presente que los planos no se superponen unos encima de otros en el emirio, como los pisos de un edificio, sino que son estados de existencia de diferente clase y que, aunque se han desarrollado sucesivamente en el tiempo, ocurren simultáneamente en el espacio. La existencia de todas las clases está presente en cada ser separado, lo que no es difícil comprender si recordamos que el ser humano está compuesto por un cuerpo físico, emociones, mente y espíritu, todos los cuales ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Cábala mística. John Fortune. Cualquiera que haya observado una solución a saturación en un líquido caliente y cómo se van formando los cristales cuando se enfría, puede concebir una idea acerca de la naturaleza de Keter. Llenad un vaso de agua muy caliente y divolved en ella todo el azúcar que se puede, a saturación, y luego, cuando la saturación se enfríe, observad cómo van apareciendo los cristales de azúcar.
Cuando hagáis esto realmente sin limitaros a leerlo tendréis un concepto que os permitirá pensar acerca de cómo el primer manifestado vino a la existencia, emergiendo del inmanifestado primordial. El líquido es transparente y no tiene forma, pero dentro de él se produce un cambio y comienzan a aparecer cristales sólidos visibles y de formas definidas. Y de la misma manera podemos concebir que algún cambio ocurre dentro de la luz infinita cuyo resultado es que Keter se cristaliza en ella. Ahora, no nos proponemos hablar profundamente de la naturaleza de los Sepirot, sino simplemente realizar el bosquejo general del árbol de la vida. En el curso de estas páginas trataremos una y otra vez el asunto, hasta alcanzar un concepto comprensivo del mismo, lo cual solo se puede hacer gradualmente, pues si empleáramos mucho tiempo para tratar algún punto aislado, antes que el estudiante lograra hacerse un concepto general, mucho de ese tiempo sería malgastado, pues no se comprendería la importancia que ese concepto generalmente puede tener para la concepción del bosquejo en conjunto. Los mismos rabáis aplican a Keter la denominación de secretos, a la altura inescrutable, como indicando que la mente humana apenas si puede saber algo acerca de Keter. Vale la pena hacer notar que el judaísmo exotérico, cuyo heredero, no muy afortunado, es el cristianismo, no contiene concepto alguno sobre las emancipaciones o desbordamiento de un sepira en otro. Declara que Dios hizo el mar, las montañas y las bestias del campo, y visualizamos todo ese proceso, si es que realmente llegamos a visualizarlo, como la obra de artistas celestiales, que modelaban cada frase de la manifestación y ponían el producto terminado en el mundo. Este concepto ha mantenido la ciencia atrasada durante centenares de años en la Europa occidental, y al final los hombres de ciencia tuvieron que romper con la religión y soportar persecuciones como herejes para poder llevar a la doctrina de la evolución, que era la que explícitamente se enseñaba en la tradición mística de Israel, una tradición con la que indudablemente estaban bien familiarizados los que escribieron el Antiguo Testamento, porque su obra está llena de referencias e implicaciones cabalísticas. La Cábala no concibe que Dios fabricó la creación etapa por etapa, sino que cree en las diferentes fases de la manifestación como evolucionando unas de otras, como si cada Sepirot fuera un lago que, una vez lleno, se desbordara en el lago inferior. Para hablar nuevamente de MacGregor Mathers, en cada bellota existe una encina con sus bellotas, y oculta en cada una de ellas existe también otra encina con sus bellotas, y así sucesivamente. De la misma manera, cada sepira contiene las potencialidades de todo lo que sobreviene después, en escala de desbordamiento o sucesivas manifestaciones interiores. Keter contiene el resto de los sepirot, que son 9, y el Choma, el segundo, contiene las potencialidades de todos lo que le siguen, y son 8, así sucesivamente. Pero en cada sepirot solo se desarrolla un aspecto de la manifestación, quedando los demás latentes, y los precedentes se reciben como por reflejo. Cada Sephiroth viene a ser, pues, como una forma de existencia pura en su esencia, siendo la influencia de las fases de precedentes de su evolución externas, reflejadas en la misma. Estos aspectos, por así decirlo, habiéndose cristalizado en las etapas anteriores, ya no se encuentran en solución en la corriente que fluye al exterior de manifestación, que siempre procede del inmanifestado, a través de Keter. Por tanto, cuando deseamos descubrir la naturaleza esencial, la base de manifestación, de cualquier tipo de existencia particular, la obtenemos en la sépira correspondiente, meditando sobre ese sépira particular en su forma primordial. Porque existen 4 formas o mundos en los cuales conciben los cabalistas el árbol de la vida, a los que consideraremos a su debido tiempo. Por ahora solo nos referiremos a ello, para que el estudiante obtenga bastante fondo como para lograr una perspectiva adecuada. Cábala mística. Dion Fortune. El estudiante encontrará mucha ayuda recorriendo los capítulos de la obra La sabiduría antigua, de Annie Besant, que tratan de las diversas partes de la evolución, los que arrojan mucha luz sobre el tema de que estamos tratando, aunque el sistema de clasificación no sea el mismo. Concibamos a Keter como un surtidor que llena su recipiente, y una vez lleno, se derrama sobre otro inferior, el cual, al llenarse a su vez se desborda sobre un tercero más abajo y así sucesivamente. El inmanifestado va fluyendo siempre a presión por Keter, y llega un tiempo en que la evolución ha llegado tan lejos como puede hacerlo en la extrema simplicidad de la forma de existencia del primer manifestado. Todas las combinaciones posibles se han formado ya y han pasado por todas las mutaciones imaginables. La acción y reacción se han estereotipado y no puede haber nuevos desenvolvimientos más que utilizando las combinaciones entre sí.
La fuerza ha formado todas las unidades posibles. La siguiente fase de desenvolvimiento para estas unidades es combinarse en estructuras aún más complejas. Cuando esto ocurre, comienza una nueva fase de la existencia más altamente organizada. Todo lo que ya había evolucionado permanece, pero lo que ahora evoluciona es más que la suma de las partes ya actuantes, porque nuevas capacidades vienen a la existencia. Esta nueva etapa presenta un cambio del modo de existencia. Así como Keter se cristalizó de la luz infinita, así también el segundo Sepira, Khoma se cristalizó de Keter en este nuevo modo de ser, habiendo dejado de ser este nuevo sistema de acciones y reacciones el proceso simple y directo que era y se ha convertido en completo y tangencial. Entonces tenemos dos modos de existencia, la simplicidad de Keter y la relativa complejidad de Khoma, pero ambos son tan simples que ninguna clase de vida de la que conocemos podría subsistir allí. Sin embargo, fueron los estados precursores de la vida orgánica. Podríamos decir que Keter es la primera actividad de la manifestación, movimiento, es un estado de puro devenir, Rasita Gigalim los primeros estremecimientos o vibraciones, el principio del movimiento giratorio o vórtices, según lo llamaban los cabalistas, o primum mobile según los alquimistas. Jomat, el segundo Sepira, es lo que los rabáis llaman Maslow, la esfera del zodiaco. Aquí ya encontramos el concepto del círculo con sus segmentos. La creación ha avanzado. De este nuevo primordial ha surgido la serpiente que sostiene su cola con la boca, según nos cuenta la señora Blavatsky en su inestimable obra de simbolismo arcaico La doctrina secreta e Isis sin velo. De parecida manera a la que en Keter se desbordó dando origen a Khoma, Khoma se desbordó en Binah, el tercer Sepira. Las sendas seguidas por esas emanaciones en estos desbordamientos sucesivos están representadas en el árbol de la vida por un relámpago y en otro diagrama por una espada flamígera. Observando el diagrama número 1 se verá que el relámpago tiene que proceder de Keter hacia afuera y abajo y a la derecha para alcanzar a Khoma, y luego gira a nivel hacia la izquierda y procede a igual distancia de Keter sobre ese lado, estableciendo allí a Binah. El resultado de todo esto es una figura triangular en el jeroglífico, la cual se denomina el triángulo de los tres supremos o primera trinidad, y se encuentra separado del resto de los Sepirot por el abismo que la conciencia humana no puede cruzar. Aquí están las raíces de la existencia, ocultas a nuestras miradas. Cábala mística. Capítulo 7. Los tres supremos. Dion Fortune. Habiéndose considerado en general el desenvolvimiento de las tres primeras emanaciones divinas, nos encontramos en situación de obtener ya una percepción más profunda de su naturaleza y significación, porque no es permitido estudiarlos en sus relaciones unos con otros. Esta es la única manera de estudiar los Sepirot, porque un Sepira aislado carece de todo significado, en razón de que el árbol de la vida es esencialmente un esquema de relaciones, potencias y reflejos. Véase el diagrama número 3. Los libros rabínicos aplican muchos nombres curiosos a los Sepirot, y nos es dable aprender muchas cosas de ellos, dado que cada palabra de esos libros tiene un significado importante, y no se emplea ninguna a la ligera, ni por consideraciones literarias o poéticas simplemente, pues todas constituyen términos precisos y científicos. El significado de la palabra Keter, como ya lo hemos visto, es corona, Khoma significa sabiduría, y Binah, entendimiento. Pero pendiente entre estos dos últimos Sepirot existe un tercero misterioso, que jamás está presentado en el árbol de la vida, es el invisible Sepira, Da'at, conocimiento, del cual dice se es formado de la conjunción de Khoma y Binah, estando situado a través del abismo. Crowley nos dice que Da'at está situado en dimensión distinta de los demás Sepirot y que constituye un vértice de la pirámide, de la cual Keter, Khoma y Binah son los tres ángulos básicos. Para nosotros, Da'at representa la idea de la realización y de la conciencia. Dilucidaremos, ahora, los tres supremos de acuerdo con el método de la cábala mística, consistente en llevar a la mente con todas las correspondencias asignadas a los mismos, dejando que la contemplación haga el resto. Se observará que estos tres y el misterioso cuarto contienen el simbolismo relativo a la cabeza, la que, en el ser humano arquetípico, representa el nivel de conciencia más elevado. Cuando buscamos en la literatura rabínica cuáles otros nombres pueden serle aplicados, encontramos más y más simbolismos relacionados con la cabeza y Keter, y, aunque no se refieran a los otros dos supremos, le pueden ser aplicados igualmente, porque no son más que aspectos de Keter en un plano inferior.
Los rabáis llaman a Keter, entre otras maneras que no necesitamos considerar por el momento, Arekanten, el rostro inmenso, la cabeza blanca, la cabeza que no es. El simbolismo mágico de Keter, según Crowley, es un antiguo rey con barba, visto de perfil. MacGregor, a este respecto, dice, el simbolismo del rostro inmenso es el de un perfil, de manera que solo puede verse uno de sus lados. O, según dice la Cábala, en el todo es lado derecho. El lado izquierdo, que está hacia lo inmanifestado, es para nosotros como el lado oscuro de la luna. Pero Keter es, ante todo, la corona, bien, la corona no es la cabeza, sino que está sobre la cabeza. Por tanto, Keter no puede ser la conciencia, sino la materia prima de la conciencia, considerada microcósmicamente, y la materia prima de la existencia, considerada macrocósmicamente. Porque el árbol de la vida puede ser considerado de estas dos maneras, como el universo y como el alma del ser humano, ya que estos dos aspectos se iluminan mutuamente. En las palabras de la tabla de esmeralda de Hermes, se dice, como arriba es abajo. Keter se diferencia de Khoma y Binah antes de alcanzar la existencia fenomenal, y a estos los cabalistas los llaman Abba, el Padre Supremo, y Ama, la Madre Suprema. A Binah se lo llama también el Gran Marisabatay, la esfera de Saturno. Conforme continuemos en nuestro estudio veremos que a los Sepirot se los denomina sucesivamente como las esferas de los planetas, pero Binah es la primera de las emanaciones a la que se le asigna tal cosa. Keter es el primer remolino y Khoma es la esfera del zodiaco. Ahora bien, Saturno es el padre de los dioses, es el mayor de los viejos dioses que fueron los predecesores de aquellos del Olimpo sobre los que gobernaba Júpiter. En los títulos secretos. Cábala mística. Dion Fortune. Atribuidos a las láminas del tarot, el sendero de Saturno se denomina, según Crowley, el grande de la noche de los tiempos. Tenemos, pues, a Keter, diferenciándose como una potencia activa, masculina, Khoma, y una potencia pasiva, femenina, Binah. Estos están colocados a la cabeza de las dos columnas laterales formadas por el alineamiento vertical de los Sepirot, espaciados en el árbol de la vida. De estas dos columnas, la de la izquierda, que se encuentra bajo Binah, se llama severidad, mientras que la de la derecha, bajo Khoma, se denomina misericordia. Y la del medio, bajo Keter, se denomina suavidad, diciéndose que es la columna del equilibrio. Las dos columnas laterales son las que se encuentran a la entrada del templo del rey Salomón y están representadas en todas las logias de los misterios, siendo el candidato mismo, cuando se encuentra entre ellas, el pilar del medio, el equilibrio. Aquí nos encontramos con las ideas expresadas por la señora Blavatsky de que no puede haber manifestación si no hay diferenciación entre pares de opuestos. Keter se diferencia en dos aspectos como Khoma y Binah, y entonces la manifestación entra en la existencia. Ahora bien, en este triángulo supremo, la cabeza que no es, el padre y la madre, tenemos la concepción radical de nuestra cosmogonía, a la que tendremos que volver una y otra vez, bajo innumerables aspectos, y cada vez iremos recibiendo nueva iluminación. Estos primeros capítulos no tratan de agotar los diversos puntos tocados, por razones ya expuestas, porque los estudiantes que no están familiarizados con el asunto, y son poquísimos los que lo están, no tienen los elementos mentales necesarios o el acopio de hechos suficientes como para que les permita apreciar el significado de un estudio más detallado. En estos momentos nos estamos ocupando, precisamente, de juntar esos elementos, y, a su debido tiempo, trataremos de arreglarlos y disponer en un templo viviente. Estudiándolos en detalle. Binah, la madre superior, en contradistinción con Malkut, la madre inferior, la novia del microposopos, la Isis de la naturaleza, el 10º Sepira, tiene dos aspectos, los cuales se distinguen como Ama, la madre obscura, estéril y Aima, la madre resplandeciente y fértil. Ya hemos visto que también se la llama el Gran Mar, que no solo significa amargura, sino que es la raíz de Marya o María. Y aquí nos encontramos otra vez con la idea de la madre, como la primera virgen, y luego con el niño concebido por obra del Espíritu Santo. Mediante la asociación de Binah con el mar se nos recuerda que la vida tuvo sus principios primordiales en las aguas, pues de ella surgió Venus, la mujer arquetípica. La asociación con Saturno nos sugiere la idea de la edad primordial, antes de los dioses que hicieron que los dioses bebieran hasta hartarse. Y sugiere las rocas más antiguas, dentro de la sombría quietud de la cañada, estaba sentado el canoso Saturno, inmóvil como una piedra.
Max Heindel habla de los señores de la forma entre las fases más tempranas de la evolución. Y una obra inspiradísima que tenemos en nuestro poder, The Cosmic Doctrine, la doctrina cósmica, habla de los señores de la forma como de las leyes de la geología. Considerando nuevamente el simbolismo de las dos columnas laterales del árbol de la vida, vemos a Khoma y Binah como fuerza y forma, las dos unidades de toda manifestación. ¿No nos sería de gran provecho penetrar más profundamente en las infinitas ramificaciones de este simbolismo en estos momentos, porque nos llevaría mucho más allá de los 3 Sepirot que estamos estudiando? Procederemos a una consideración ulterior del misterioso Da'at que aparece en el árbol, al cual nunca se le asigna ni nombre divino ni hueste angélica de ninguna especie, y que tampoco tiene ningún símbolo mundano, planeta o elemento, como tienen todos los demás puntos o centros del árbol. Da'at se produce por la conjunción de Khoma y Binah, como ya se ha explicado. El Padre Supremo, Abba, se une a la Madre Suprema, Ama, y el resultado es Da'at. Ahora bien, los cabalistas dan a Da'at algunos nombres curiosos, como veremos. En el versículo 38 del Book Concealed, el libro oculto, de la traducción inglesa de Mases, tomada a su vez de la traducción latina de Norbón Rosenroth, se dice, porque el Padre y la Madre. Cábala mística. John Fortune. Están perpetuamente unidos en Yesod, el fundamento, noveno Sepira, pero oculto por el misterio de Da'at, o conocimiento. Y en el versículo 40 leemos con respecto a Da'at, el hombre que diga yo soy el Señor, descenderá. Yod, la 10ª letra del alfabeto hebreo, es el fundamento del conocimiento del Padre, pero todas las cosas se llaman Yodo, esto es, que todas las cosas se aplican a Yod, a quien concierne todo este discurso. Todas las cosas se unen en la lengua que está oculta en la madre. En otras palabras, gracias a Da'at, o conocimiento mediante el cual la sabiduría se une al entendimiento, y el sendero de la belleza, Tiparet, el 6º Sepira, con su novia la reina, Malkut, el 10º Sepira, y esta es la idea oculta o alma que compenetra toda la emanación. Y, como se sabe, este sendero oculto, por lo que procede de sí mismo, resulta que Da'at es en sí el sendero de la belleza pero también es el sendero interior, al que se refería Moisés. Y ese sendero está oculto dentro de la madre y es el medio de su conjunción. Si observamos que Yod es idéntico al Lingam del sistema hindú, y que Keter, Da'at y el sendero de la belleza, Tiparet y el 6º Sepira, se encuentran en la misma línea del pilar del centro del árbol, que equivale a la espina dorsal del ser humano, el microcosmos, y que Kundalini se encuentra enroscado en Yesod, también en el pilar del medio. Veremos que aquí se encuentra una clave para los que tengan el equipo necesario para utilizarla. En el libro Greater Holy Assembly, la Santa Asamblea Mayor, versículo 566, de la traducción de Mases, puede leerse con referencia a la cabeza del Macroposopos, cuyo cuerpo entero se considera un jeroglífico del cosmos. De la tercera cavidad surgen 1000 veces 1000 cónclaves y asambleas, en las que está contenido y mora Da'at, el conocimiento. Y el lugar hueco de esta cavidad está entre las otras 2 cavidades, y todos estos cónclaves se llenan por ambos lados. Esto es lo que está escrito en los proverbios, y en el conocimiento, Da'at, serán llenados los cónclaves. Y esos 3 se expanden sobre todo el cuerpo, sobre este lado y aquel lado, y con ellos se une todo el cuerpo y el cuerpo está contenido por ellos por todos lados, y a través de todo el cuerpo se expanden y difunden. Si recordamos que Da'at está situado en el punto en que el abismo corta el pilar del medio, y que sobre el pilar del medio está el sendero de la flecha, o sea el camino que sigue la conciencia cuando el psíquico se eleva por los planos, y que aquí también está Kundalini, vemos que en Da'at se encuentra el secreto, tanto de la generación como de la regeneración, la clave de la manifestación de todas las cosas mediante su diferenciación en pares de opuestos y su unión en un tercero. Así es como el árbol va descubriendo sus secretos a los cabalistas. El segundo triángulo en el árbol de la vida está formado por los Sephiroth Chisel, Gesed, Gebura y Tiparet. Chast se forma por el derrame o desbordamiento de Binah y está situado en la columna derecha de la misericordia, inmediatamente debajo de Khoma, el ángulo de la luz relampagueante, que se emplea para señalar el curso de las emanaciones en el árbol, se dirige hacia abajo, a la derecha, cruzando el jeroglífico, desde Binah, que está a la cabeza del pilar de la severidad, a Chast, que ocupa la sección media del pilar de la misericordia. Entonces el rayo gira y se dirige horizontalmente a través del jeroglífico en dirección al pilar de la severidad, en cuya sección media está el Sepira Gebura.
Hacia abajo y a la derecha se dirige el símbolo de la fuerza de la emanación e indica al Safar Teforath, que ocupa el centro mismo del pilar del equilibrio o de la suavidad. Estos tres Sepirot, que constituyen el triángulo funcional que tenemos que considerar, y aunque no pensemos ahondar mucho en su simbolismo hasta que hayamos terminado con nuestra observación esquemática de todo el sistema, será necesario decir lo suficiente como para dar un vislumbre de su significado a fin de que podamos asignarle un lugar en el concepto que estamos tratando de formar. Este concepto es tan vasto e infinito en su colaboración de detalles que si tratáramos de exponerlo en toda su extensión, desde la A a la Z, no lograríamos más que provocar una gran confusión. Su significado solo se revela gradualmente al estudiante conforme cada aspecto va interpretando al otro. Quizás nuestro método de exponer esta enseñanza pueda no ser ideal desde el punto de vista del pensamiento metodizado, pero creemos que es el único que despertará el instinto del asunto en el principiante. Nosotros mismos obtuvimos nuestro desenvolvimiento místico sobre el árbol y hemos vivido y tenido nuestro ser durante muchísimos años en él, de manera que nos creemos competentes como para transmitir nuestro punto de vista de misticismo cabalístico, tan cábala mística. Dion Fortune. Intrincado, abstracto y voluminoso, y, sin embargo, tan comprensivo y satisfactorio una vez que se lo ha dominado. Antes de entrar a considerar el segundo triángulo del árbol como una unidad, nos es necesario comprender el significado de los Sepirot que lo componen. Chast, Gesed, significa misericordia o amor, y también se lo llama Gedula, grandeza o magnificencia, asignándosele la esfera de Júpiter. Gebura, significa fortaleza y también se lo llama Pachat Temor. Se le asigna la esfera de Marte. Tiparet significa belleza y se le asigna la esfera del Sol. Cuando se correlacionan los diversos panteones paganos con las esferas del árbol de la vida se ve que todos los dioses que han sido sacrificados pertenecen invariablemente a la esfera de Tiparet. Por esta razón se lo llama el centro crístico de la cábala cristiana. Ahora ya tenemos material suficiente como para examinar el segundo triángulo. Júpiter, el regente benefactor y dador de las leyes, está contrabalanceado por Marte, el guerrero, la fuerza ígnea y destructiva, y ambos se encuentran equilibrados en Tiparet, el Redentor. En el triángulo supremo, vemos, del Sepira primario emanando un par de opuestos que expresan los dos aspectos de su naturaleza, Joma, fuerza y Binah, forma, Sepirot masculino y femenino, respectivamente. En el segundo triángulo encontramos un par de opuestos que encuentran su equilibrio en un tercero, colocado en el pilar del medio del árbol. De esto deducimos que el primer triángulo deriva su significado de aquello que está tras él y que el segundo triángulo deriva su significado de aquello que radia o emana. En el primer triángulo encontramos una representación de las fuerzas creadoras de la substancia del universo, en el segundo tenemos la representación de las fuerzas que gobiernan la vida evolucionante. En Chast encontramos el sabio y bondadoso rey, el padre de su pueblo, organizando su reino, levantando sus industrias, promoviendo la instrucción y dotándolo de todos los beneficios de la civilización. En Gebura tenemos al rey guerrero, que conduce a su pueblo a la batalla, defendiendo su reino de los asaltos de los enemigos, extendiendo sus fronteras por la conducta, castigando el crimen y destruyendo a los malhechores. En Tiparet tenemos al Salvador, sacrificado en la cruz para la salvación de su pueblo, poniendo así a Gebura en equilibrio con Gedula o Chast. Aquí nos encontramos en la esfera de todos los dioses benéficos, los dioses solares, que curan y sanan. Y así vemos que las misericordias de Gedula y las severidades de Gebura se unen para sanar a las naciones. Detrás de Tiparet, atravesando el árbol, está Paroquet, el velo del templo, que es análogo, en un plano inferior, al abismo que separa a los tres supremos del resto del árbol. Lo mismo que el abismo, el velo señala una ruptura o laguna en la conciencia. El modo de mentación de uno de los lados del abismo es completamente distinto del modo de mentación que predomina en el otro. Tiparet es la esfera más elevada a que puede llegar la conciencia humana normal. Cuando Felipe pidió a nuestro Señor, mostradnos el Padre, Jesús contestó, el que a mí me ha visto al Padre. Toda mente humana puede conocer a Keter en su reflejo. Tiparet, el centro crístico, la esfera del sol. Paroquet es el velo del templo, que se desgarró en el momento de la crucifixión. Ahora en nuestro examen preliminar llegamos al tercer triángulo, compuesto por los Saphroth Nazak o Diyesod.
Nesach es la sépira básico del pilar de la misericordia, Od, Yod, es la base del pilar de la severidad y Yesod se encuentra en el pilar medio de la suavidad o equilibrio, en alineación directa con Keter y Tiparet. Así, el tercer triángulo es una réplica exacta del segundo triángulo, en un arco inferior. El significado de Nesach es victoria, y pertenece a la esfera de Mercurio y el significado de Yesod es fundamento, y corresponde a la esfera de la Luna. Si al segundo triángulo se lo puede llamar el triángulo ético, el tercero puede ser denominado triángulo mágico, y si atribuimos a Keter la esfera de los tres en uno, la unidad indivisa, y a Tiparet la esfera del Redentor o del Hijo, podríamos justificadamente llamar a Yesod la esfera del Espíritu Santo, el Iluminador. Esta aplicación de la Trinidad cristiana cuadra mejor sobre el árbol que si se la atribuyéramos a los tres supremos, lo que colocaría al Hijo en el lugar de Abba, él. Cábala mística. Dion Fortune. Padre, y al Espíritu Santo, en el sitio de Ama, la Madre, lo que provocaría innumerables discrepancias en correspondencias y simbolismos. En esto podemos ver un ejemplo del valor del árbol como sistema para controlar la visión o la meditación, pues las atribuciones correctas se ajustan perfectamente en el árbol, a través de innumerables ramificaciones del simbolismo, como lo hemos visto al considerar a Binah como la Madre, mientras que el simbolismo incorrecto se desintegra y revela sus asociaciones incongruentes a la primera tentativa que se hace para seguir una cadena de correspondencias. Es asombrosa la multitud de ramificaciones concatenadas que pueden seguirse cuando se hacen las atribuciones correctamente. Parecería que solo la extensión de nuestros conocimientos es lo que limita el largo de la cadena que es posible eslabonar lógicamente. Se extiende lo mismo por la ciencia, que por el arte, las matemáticas o las épocas de la historia, va a través de las éticas, de la psicología y de la fisiología. Probablemente fue este sistema de utilizar la mente lo que permitió a los antiguos adquirir sus conocimientos prematuros sobre las ciencias naturales, conocimientos que tuvieron que esperar la invención de los instrumentos de precisión para poder ser debidamente confirmados. También podemos obtener buenas claves para este sistema en los análisis de los sueños que hace la psicología, que podríamos describir como el poder o la facultad de la mente subconsciente para usar o elaborar símbolos. Un experimento muy instructivo es el de tomar una masa confusa de símbolos en la mente y ver cómo pueden irse ajustando, mediante la meditación sobre el árbol elevándose en la conciencia por largas asociaciones concatenadas, como los análisis de los sueños. Nesach es la esfera de la diosa naturaleza, Venus, Od es la esfera de Mercurio, el dios griego similar al egipcio Thoth, señor de los libros de la sabiduría. Al observar su oposición, nos es dable encontrar dos aspectos diferentes representados en ellos, los cuales encuentran su equilibrio en un tercero. Yesod, la esfera de la luna. Entonces vemos un triángulo compuesto por la señora naturaleza, el señor de los libros y la señora de la hechicería. En otras palabras, la subconsciencia y la supraconsciencia se correlacionan en el psiquismo. Todo el que esté familiarizado con el psiquismo práctico sabe que hay tres senderos que llevan a la supraconsciencia: el misticismo de la naturaleza, de la clase embriagadora dionisíaca, que corresponde a la esfera de Venus, de Nesach, y el misticismo intelectual de tipo oculto, que equivale a Od, la esfera de Thoth, señor de la magia. Como se verá, refiriéndose al diagrama del árbol, Tiparet pertenece a un plano superior al de los demás Sepirot del tercer triángulo. Por otro lado, Yesod está muy cerca de la esfera de la tierra. Se asignan a Yesod todas las deidades que tienen a la luna en su simbolismo, incluyendo a Hécate, con su dominación sobre la magia negra, o Yesodenasia, como diría un cabalista, con su ciclo de 28 días, corresponde perfectamente con el ciclo reproductivo del ser humano femenino. Si se investigan todos los símbolos de la luna creciente en las diversas mitologías o panteones, se verá que todas las deidades asociadas con ese símbolo son femeninas. En confirmación de nuestro acerto de que el Espíritu Santo corresponde a Yesod, podemos mencionar que MacGregor Mathers dice que el Espíritu Santo es una fuerza femenina, pues en su Kabbalah Unveiled, página 22 dice: generalmente oímos decir que el Espíritu Santo es masculino, pero la palabra Ruach, espíritu, es femenina, como se desprende del siguiente pasaje del Sefer Yetzirah: Achat, no Achat, masculino, Ruach Elohim Chaim, una es ella, el espíritu de Elohim, Elohim, de vida. ¿Y cuándo consideramos el pilar del medio con referencia a los diversos niveles de la conciencia, obtendremos otras confirmaciones de este acerto.
Finalmente, nos queda por considerar el Safar Moketh, el reino de la tierra. Este Sépira se distingue de los demás en varios aspectos. En primer lugar, no constituye parte alguna de ningún triángulo equilibrado, sino el receptáculo de todos los demás. En segundo lugar, es un Sépira caído, pues fue separado del resto del árbol por la caída y las espiras del dragón inclinado que surge del mundo de los cascarones, los reinos de las fuerzas desequilibradas, lo separan de sus demás hermanos. Detrás de la espalda de la reina, la novia del microprosopos, Malkut, levanta la serpiente su cabeza, y se dice que allí es el lugar de los juicios más severos. La esfera de Malkut se extiende hasta los infiernos de los Sepirot adversos, o sean los Kulipot o demonios malignos. Cábala mística. Dion Fortune. Es el firmamento donde los Elohim separaron las aguas supremas de Binah de las aguas infernales de Leviatán. A su debido tiempo consideraremos el significado de los Kulipot, pero, como hemos tenido que referirnos a ellos aquí, para poder explicar la posición de Malkut, nos vemos obligados a decir algo para que las explicaciones resulten más inteligibles. Los Kulipot, singular, Kulipat, mujer inmodesta o prostituta son los Sepirot adversos o malignos, cada uno de los cuales es la emanación de una fuerza no equilibrada de la correspondiente esfera del árbol de la vida. Estas emanaciones tuvieron lugar durante los periodos críticos de la evolución, cuando los Sepirot no estaban en equilibrio. Por esa razón se los llama, los reyes de las fuerzas desequilibradas, los reyes de Edom que gobernaron antes que hubiera algún rey en Israel, según cuenta la Biblia, o bien, para emplear las palabras del Sepira Saniosa, el libro de los misterios ocultos, traducción de Mater porque antes de que hubiera equilibrio el rostro no veía rostro. Y los reyes del antiguo tiempo estaban muertos y sus coronas no se encontraban más y la tierra estaba desolada. Hemos completado, pues, nuestro examen preliminar del árbol de la vida y la colocación de los 10 sagrados Sepirot sobre el mismo. Ya tenemos algunas vislumbres acerca de sus significados y hemos hecho un par de insinuaciones acerca de la forma en que opera la mente cuando se utilizan estos símbolos cósmicos en las meditaciones. Por consiguiente, nos encontramos en situación de asignar a cada nuevo conocimiento su posición adecuada en el esquema. Estamos reconstruyendo cuidadosamente el rompecabezas merced al conocimiento de las líneas generales del cuadro. Crowley ha comparado felizmente al árbol de la vida con un fichero en el que cada uno de los símbolos es una envoltura o sobre. Es difícil mejorar este símil. En el curso de estos estudios comenzaremos a llenar estos ficheros y a descubrir las distintas vinculaciones entre los mismos, lo que está indicado por la aparición del mismo símbolo en otras asociaciones. Cábala mística. Capítulo 8. Los modelos del árbol de la vida. Dion Fortune. Los 10 santos Sepirot pueden agruparse en el árbol de la vida de diversas maneras. No se puede decir, sin embargo, que un sistema sea correcto y los demás no, porque sirven a diferentes propósitos y arrojan mucha luz sobre el significado de los Sepirot individualmente, revelando a la vez sus asociaciones y su equilibrio. También tienen su valor porque permiten que el sistema decimal del árbol de la vida pueda correlacionarse con los sistemas de 3, 4 y 7. La conformación primaria del árbol es de 3 pilares. Al referirse a los diagramas veremos enseguida que los Sepirot se prestan fácilmente a esta división ternaria vertical porque están arreglados en 3 columnas, las cuales se denominan el pilar de la misericordia, el de la derecha, el pilar de la severidad, el de la izquierda, y el pilar de la suavidad o el equilibrio, el de medio, véase el diagrama al final. Antes de seguir adelante debemos aclarar bien el significado de las columnas derecha e izquierda del árbol. Contemplando el diagrama vemos a Binah, Gebura y Yod, Jod, en el lado izquierdo, y a Choma, Chast y Nesach, en el derecho. Esta es la forma en que vemos el árbol cuando lo utilizamos para representar el macrocosmos. Pero cuando lo utilizamos para representar el microcosmos, esto es, nuestro propio ser, nos ponemos como si dijéramos de espaldas a él de suerte que el pilar del medio equivale a la espina dorsal y el pilar que contiene a Binah, Gebura y Jod en el lado derecho, mientras que el pilar que tiene Choma, Chast y Nesach corresponde al lado izquierdo. Estos 3 pilares pueden correlacionarse con el Susumna, Ida y Pingala del sistema de yoga oriental. Es importantísimo recordar esta reversión del árbol de la vida cuando lo usamos como símbolo subjetivo, porque de lo contrario se producirían muchas confusiones. En la obra más valiosa que se ha escrito sobre la Cábala, The Holy Kabbalah, la Santa Cábala,
M.R. Witte, en el frontispicio por razones que bien sabrá él mismo, invierte la presentación usual del árbol, pero puede tenerse la seguridad de que la mayoría de dichas representaciones siempre dan el árbol objetivo y no el subjetivo. Cuando se usa el árbol para indicar las líneas de fuerza del aura, entonces hay que utilizar el árbol subjetivo, de manera que Gebura se correlaciona con el brazo derecho. En todos los casos, por supuesto, el pilar del medio queda siempre en su sitio, en el medio. Se considera al pilar de la severidad como negativo femenino y al pilar de la misericordia como positivo masculino. Superficialmente podría pensarse que estas calificaciones llevan a un simbolismo incompatible, pero el estudio de los pilares, a la luz de lo que conocemos, concerniente a los Sepirot individualmente, revelará que las incompatibilidades son puramente superficiales y que el significado profundo del simbolismo es completamente concordante. Se observará también que la línea que indica el desarrollo sucesivo de los Sepirot zigzaguea, va de un lado a otro del jeroglífico, y por ese motivo se le ha dado el nombre de rayo relampagueante. Esto indica gráficamente que los Sepirot son sucesivamente positivos, negativos y equilibrados. Esta es una representación muchísimo mejor del proceso de la creación que si las esferas se representaran unas encima de otras en línea recta, porque indica la diferencia de la naturaleza de las emanaciones divinas y sus relaciones mutuas, ya que cuando contemplamos el jeroglífico del árbol, percibimos fácilmente las relaciones existentes entre los distintos Sepirot y vemos cómo se agrupan, reflejan y reaccionan unos sobre otros. A la cabeza del pilar de la severidad, la columna negativa, femenina, está Binah, la Gran Madre. Ahora bien, a Binah se le asigna la esfera de Saturno y este es el dador de la forma. A la cabeza del pilar de la misericordia está Choma, el Padre Supremo, una potencia masculina. Aquí tenemos la oposición de la fuerza y de la forma. En la segunda Trinidad tenemos la oposición de Chast, Júpiter, y Gebura, Marte. Nuevamente tenemos el par de opuestos con el constructivo Júpiter, el gobernador altruista y Cábala mística. Dion Fortune. Bondadoso, con la destructividad de Marte, el guerrero y aniquilador del mal. Podría preguntarse por qué una potencia masculina como Gebura está colocada en el pilar femenino. Debe recordarse que Marte es una potencia destructiva, una influencia infortunada según la astrología. El positivo construye y edifica, el negativo desintegra y destruye, el positivo es una fuerza dinámica, mientras que el negativo es una fuerza estática. Estos aspectos aparecen nuevamente en Nesach en la base del pilar de la misericordia y Hod en la base del pilar de la severidad. Nesach es Venus, el rayo verde de la naturaleza elemental, la iniciación de las emociones. Hod es Mercurio, Hermes, la iniciación del conocimiento. Nesach es instinto emoción, una fuerza dinámica, Hod es intelecto, pensamiento concreto, la reducción del conocimiento intuitivo a la forma. Debemos recordar también que cada sepira es negativo, esto es, femenino en relación con su precedente el cual emana y recibe la influencia divina. Por tanto, cada sepira es bisexual como un imán, uno de cuyos polos debe ser necesariamente negativo y el otro positivo. Quizás podríamos explicar mejor el asunto empleando términos astrológicos y diciendo que un sepira en el pilar femenino está dignificado cuando opera en su aspecto negativo y decadente, cuando funciona positivamente invirtiéndose la situación en el pilar masculino. Así, pues, Binah está dignificado o exaltado cuando produce estabilidad y resistencia, y en decadencia cuando por exceso de resistencia produce agresividad, obstrucción y excrescencias malignas. Por su parte Chast, misericordia, está exaltado cuando ordena y preserva todas las cosas armoniosamente, pero se encuentra en decadencia cuando la misericordia se convierte en sentimentalismo y usurpa la esfera de Saturno. Preservando lo que la ígnea energía de Marte, su opuesto, el Sepira Gebura, debe eliminar de la existencia. Los dos pilares representan, pues, las fuerzas positivas y negativas de la naturaleza, las activas y las pasivas, las destructivas y las constructivas, las que concretan la forma y la energía que se mueven libremente. Los Safrot del pilar del medio pueden tomarse como representación de los niveles de conciencia y de los planos en los que opera. Así Malkut es la conciencia sensorial, Yesod es el psiquis astral, Tiparet es la conciencia iluminada, o sea el aspecto superior de la personalidad que se ha unido a la individualidad, que es el estado que constituye realmente la iniciación, la conciencia del yo superior atraída a la personalidad. Es un vislumbre de la conciencia superior que proviene de detrás del velo de Paroquet.
Por ese motivo todos los Mesías y Salvadores del mundo están identificados con Tiparet en el simbolismo del árbol de la vida, porque son los que han traído la luz a la humanidad. Y todos los que traen fuego del cielo, tienen que sufrir, como ellos, la muerte sacrificial en beneficio de la humanidad. Aquí es donde matamos al yo inferior para poder resurgir en el yo superior. Inge Sumorimur. El pilar del medio se eleva a través de Da'at, el Sépira invisible, que, según ya hemos visto y también según los rabáis, significa conocimiento, captación consciente de acuerdo con la terminología de los psicólogos. A la cabeza de este pilar se encuentra Keter, la corona, la raíz de todo ser. La conciencia, pues, alcanza la esencia espiritual de Keter mediante la realización de Da'at, el que lo lleva a través del abismo hasta la conciencia de Tiparet, a donde es llevada por el sacrificio del Cristo que desgarra el velo de Paroquet, siguiendo luego a la conciencia de Yesod, la esfera de la luna, y de allí a la conciencia cerebral de Malkut. Así es como la conciencia desciende en el curso de la involución, que es el término aplicado a esta fase de la evolución que lleva del primer manifestado a través de los sutiles planos de existencia hasta la materia densa. Estrictamente hablando, el ocultista debería emplear solamente el término de evolución cuando describe el ascenso desde la materia hasta el espíritu, porque entonces es cuando evoluciona lo que se involucionó en el descenso a través de las sutiles fases del desenvolvimiento. Es obvio que nada puede desarrollarse o evolucionar si antes no ha sido arrollado o involucionado. El curso actual de la evolución sigue primera senda del rayo relampagueante o espada flamígera, desde que Keter a Malkut en el orden de desenvolvimiento de los Sepirot ya descrito, pero la conciencia desciende plano por plano, y solo comienza a manifestarse cuando los Sepirot polarizantes se Cábala mística. Dion Fortune. Encuentran en equilibrio. De ahí que los modos de conciencia estén asignados a los Sepirot que se encuentran en el pilar del medio, mientras que los poderes mágicos corresponden a los Sepirot opuestos, cada uno de los cuales se encuentra en el extremo del eje de cada par antagónico. El sendero de la iniciación sigue las espirales de la serpiente de la sabiduría del árbol de la vida, pero el sendero de la iluminación sigue el camino de la flecha que es disparada por el arca de la promesa, Eset, el arco iris de colores astrales que se extiende como un halo detrás de Yesod. Este es el sendero del místico en contradistinción con el del ocultista. Es rápido y directo, libre del peligro de la tentación de las fuerzas desequilibradas que se encuentran en los otros dos pilares, pero no confiere ningún poder mágico más que el del sacrificio en Tiparet y el psiquismo en Yesod. Ya hemos anotado las 3 trinidades del árbol en nuestra exposición preliminar de los 10 Sepirot. Vamos a recapitularlo. Ahora para una mayor claridad. Mases llama a la primera trinidad de Keter, Choma y Binah, el mundo intelectual, a la segunda trinidad de Chast, Gebura y Tiparet, el mundo moral, y a la tercera trinidad de Nesach, Od y Jesod, el mundo material. Según nuestro modo de ver, esta terminología es confusa, porque esos nombres no se ajustan en nuestra mente a lo que significan esos mundos. El intelecto es esencialmente la concretación de la intuición y de la captación y, como tal, es un vocablo absolutamente inaplicable al mundo de los 3 supernos. Con la denominación de mundo moral para Chast, Gebura y Tipare, estamos conformes pues es idéntico con nuestra denominación de triángulo ético. Pero la denominación de mundo material para la Trinidad de Nesach, Od y Yesod es completamente inapropiada, porque este término es aplicable pura y exclusivamente a Malkut. Debemos tener en cuenta que estos 3 Sepirot no son materiales sino astrales, para